Muy buenas noches, bienvenidos a El Cascabel. Miren, uno de los 7 pecados capitales, ahora que estamos en Semana Santa, uno de esos 7 pecados capitales ha terminado por dar con los huesos de Puigdemont en el calabozo de una cárcel alemana. Una cárcel de la que seguramente no va hasta que se resuelva su más que probable extradición a España. Porque además de por sus delitos, todavía presume la alemana no quiera que... Les digo que, además de por eso, Puigdemont ya está en la cárcel por el pecado de la soberbia. Pecado que en el caso de Puigdemont ha sido, como diría el juez Llarena, reiterado, sostenido en el tiempo. Pecó de soberbia Puigdemont al creerse, que ya hay que ser narciso, al creerse más grande que la democracia española. Y el Estado de Derecho le acabó pasando por encima hasta convertirle en un bufón que se refugiaba en un chalet con apariencia de palacete para bochorno hasta de algunos de los suyos. Pecó de soberbia Puigdemont al minusvalorar la capacidad de la justicia española y su prestigio en Europa. Y ahora un juez alemán le ha dicho a la cara lo que todas las instituciones europeas, todas, han repetido cada vez que han tenido ocasión, que España es un Estado de Derecho donde se cumple la ley y que si él quiere conseguir un objetivo político, lo tiene que hacer por las vías democráticas, un camino que Puigdemont en su soberbia ha demostrado desconocer. Pero es que ha pecado de soberbia Puigdemont al pensar que la inteligencia española era como la de aquel Anacleto agente secreto de los tebeos, y esos servicios secretos le han dejado moverse en su jaula hasta que han puesto fin a su nada honrosa fuga en el país seguramente más perjudicial para sus intereses. Pero es que Puigdemont ha pecado de soberbia hasta cuando se rió del que fue su vicepresidente Junqueras, escribiendo aquello de: evidentemente no se puede ser presidente si uno es presidiario. Entre presidente y presidiario, yo prefiero ser presidente. Que le faltó añadir en aquella ocasión: es que eres tonto, Oriol. Que por cierto, y esto es un paréntesis, supongo que el pleno que los independentistas han convocado para este miércoles, para refrendar a Puigdemont, en el fondo es para darle la razón en esa frase suya. No se puede ser presidente si uno es presidiario. ¿Será para eso, no, señor Torrent? Porque eso, presidiario, es lo que ya es Puigdemont. Evidentemente entrar en la cárcel es uno de esos trances que uno no le desea ni al peor de sus enemigos, ni al peor de sus enemigos. Pero miren, si la justicia, y en este caso la justicia española y también la alemana lo determinan, entonces no caben las medias tintas, esas medias tintas de los equidistantes del yo no soy independentista, pero esos que hoy repiten como un mantra aquello de que la detención de Puigdemont va a provocar un estallido emocional y que como haya otras elecciones en Cataluña, los independentistas hoy le votarían en masa. ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Que los sentimientos de una parte de la población estén por encima de la ley? ¿Qué tiene eso que ver con la democracia? ¿Qué proponen? ¿Que un delincuente presunto pueda ser impune si es capaz de movilizar los sentimientos de un grupo numeroso, es verdad, de personas? Porque luego a esos mismos se les llenará la boca diciendo que la justicia tiene que ser igual para todos. De momento, el único estallido que ha habido tras la detención de Puigdemont es el de una violencia que, como sostiene en sus autos el juez Llarena, ha acompañado al intento de rebelión antes, durante y después. Porque hay que tener cuajo para sostener hoy que no ha habido violencia después de ver, por ejemplo, eso, el asedio anoche mismo a la delegación del gobierno en Lérida, con los mozos rodeados teniendo que disparar al aire. Como hubo violencia dirigida directamente a los líderes encarcelados en el bloqueo de una consejería de la que la secretaria judicial tuvo que salir escondida y por los tejados. O como la hubo cuando los violentos se colaron hasta la puerta misma del Parlamento de Cataluña. Asedio y violencia contra los 3 poderes de un Estado de Derecho: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y justo eso es lo que para algunos debería servir de salvoconducto para que Puigdemont no hubiera sido detenido, para evitar un estallido sentimental. Claro, con esas interpretaciones, a lo mejor no es solo culpa suya, culpa de Puigdemont, pecar de soberbia. Aunque, y es verdad que en esto Puigdemont ya no tiene disculpa, ya se sabe que a más soberbia, menos inteligencia.
En fin, que por el futuro inmediato de Puigdemont vamos a preguntar, Lucía Núñez, también a nuestros espectadores. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Pues ya sabemos que el juez mantiene en prisión preventiva a Puigdemont mientras se tramita la orden de detención europea emitida por nuestro país. Ahora todo queda en manos de la Fiscalía alemana. Por eso les preguntamos si creen que Alemania entregará a Puigdemont para ser juzgado en España. Si cree que sí, debe de llamar al 905-855-001 y si por el contrario cree que no, que Alemania no va a mandar a Puigdemont a España para ser juzgado aquí, debe de marcar el 905-855-002. Como todas las noches esperamos sus llamadas, pero también sus mensajes y comentarios en nuestro perfil oficial de Twitter, donde pueden hablar de todo lo que comentemos en el programa. Para eso deben de dejar el hashtag del programa, que hoy es el 26 de marzo, el hashtag es #elcascabel26m. Bueno, vamos con el análisis que estamos en el Cascabel. Le vamos a pedir a Javier Negre, buenas noches, a Verónica Fumanal, buenas noches, a Ana Samboal, buenas noches. Buenas noches. Y Bieito Rubido, director, buenas noches. Hola, buenas noches. Venga, primer titular, director. ¿Sobre qué? El que para ti marca la jornada de este lunes 26 de marzo. Bueno, que el choque de trenes ya se escenificó y ya se supo cuál era el tren que tenía que imponerse, que es el de la democracia, el del Estado de Derecho español y, en definitiva, que todo esto que han puesto en marcha el señor Artur Mas y otros muchos y alguna otra parte de la élite político y económica catalana que ahora han desaparecido, dicho sea de paso, y están pringando los segundos niveles, porque no nos olvidemos que Puigdemont es un segundo nivel dentro de lo que era todo ese movimiento independentista catalán. Por tanto, se ha impuesto lo que se tenía que imponer, que es la sensatez, el Estado de Derecho, la democracia española y, en definitiva, el Estado español. Y yo creo que ellos se han equivocado. Yo lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir. Ellos creían que tenían un pulso con el Partido Popular de Mariano Rajoy. No se dieron cuenta que tenían un pulso con la democracia española, con el conjunto de la sociedad española, que tiene que defenderse a través de sus instituciones, que una de ellas es el Poder Judicial, lógicamente. Entonces me sorprende también mucho que mucha gente se sorprenda, me sorprende que se sorprenda de que actúan los jueces. Luego, ¿quién quieres que actúe? Los ordenanzas, tienen que ser los jueces. Entiendo de tu titular que no hubiera cabido en una página del ABC, ¿eh? Era un poco más largo, necesitas un par de páginas. Tú me dijiste es casi que la tercera, no, que era una pequeña broma, que no me estoy metiendo contigo, Vito, todo lo contrario. Digo, entiendo de lo que nos dices que para ti esto es game over, es decir, que esto se ha terminado, dices, ha sido el final de un choque de trenes. No, la escenificación esta no. Yo creo que el problema catalán tiene un largo proceso, porque hay una gran parte de la sociedad catalana, casi la mitad, no llega a la mitad, pero casi la mitad, a las que le vendieron un montón de falsedades. Dijeron que eran un pueblo especial, que estaban llamados y tocados, no se sabe muy bien por qué, que tenían una economía por encima del resto de España, que ellos podían vivir al margen de España, que Europa los iba a acoger. Fíjate, la primera potencia de Europa, que es Alemania, el delito que ha perpetrado el señor Puigdemont, allí está previsto la condena de cadena perpetua. Sí. En Alemania, atentar contra la unidad de Alemania se contempla de 10 años a cadena perpetua. Eso es lo que... Y esa era la Europa que sí, que nos van a acoger en Europa. Con los brazos abiertos. Bueno, tu titular de la jornada, Ana. Yo diría... Un largo titular, por favor. No, voy a ponerlo más cortito, además te voy a llevar la contraria. Si no era un choque de trenes, era el Estado frente a un grupito con intereses que se quería saltar la ley. Y por fin, porque yo creo que les han dejado llegar mucho más lejos de lo que tendrían que haber llegado y se refleja, yo se lo recomiendo a todo el mundo que se lea el auto de Juez Llarena, porque además se lee muy bien, son 10 páginas, no hace falta ser experto para entender el lenguaje del juez. Han llegado hasta donde han llegado porque les han dejado. Porque dejaron por escrito en 2014 todo lo que pensaban hacer y todo lo que han ido haciendo. Yo creo que van a seguir dando guerra, y ahí está Torrent montando ese frente común del que habla, pero el Estado de Derecho ya les ha dicho, estas son las líneas rojas, nos vamos a proteger. La ley está por encima de vosotros porque la ley es la que nos protege a todos. Y me parece que es un hito muy importante en la democracia española. Bueno, nótese que Vito asentía a la enmienda de Ana Samboal con aquello de no era un choque de No, es que quizás me expresé mal. Yo queríais un choque de trenes, ya lo tuvisteis. Este era el choque de trenes. Ellos en realidad iban en un triciclo. Negre.
Yo hoy no voy a dar un titular, voy a dar simplemente, como español que me siento, las gracias a Alemania por hacer lo que no ha hecho Bélgica, por hacer lo que no ha hecho Suiza, por hacer lo que no ha hecho Finlandia, por hacer lo que no ha hecho... a Finlandia no se le pidió. Suecia. Bueno, por hacer lo que no ha hecho otros Bélgica, países. la verdad es que fundamentalmente Bélgica, sí. No lo hizo detener a este golpista, enviarlo a prisión, que es donde tiene que estar, por el daño económico y social que ha hecho no solo a Cataluña, sino al resto de España. Y yo ahora solo pido dos cosas: que detengan también al resto de consellers huidos, a Ana Gabriel, que sigue en Suiza, y que el gobierno intervenga o meta mano ya por fin a TV3, sobre todo para explicarle a los catalanes que el señor Puigdemont no está en la cárcel por sus ideas independentistas, sino que está por tratar de romper España en dos, por saltarse la ley, por quebrar el Estado de Derecho. Entonces es importante que TV3, que sigue dando pábulo a ese discurso independentista y provocando disturbios en las calles de Cataluña, es importante que en virtud de la aplicación del 155 se ponga orden y empiece a ser una televisión plural y cuente la verdad a todos los catalanes y deje de ser una máquina de manipulación. Es lo único que pido. Y darle las gracias también al CNI, porque Puigdemont pensaba que después de su supuesto éxito de colar las urnas, que el CNI eran tontos, y han demostrado que no, que son más listos de lo que él creía. Bueno, luego vamos a ver si hoy, ojalá que no, se repiten los disturbios que ya sufrió, especialmente la ciudad de Barcelona, pero no solo la ciudad de Barcelona anoche, porque parece que efectivamente algunos independentistas más radicales ya están llamando de nuevo a salir a la calle. ¿Cuál es tu argumento fundamental del día, Verónica? Bueno, yo querría señalar el dificilísimo y el papel absolutamente protagonista de Torrent. Antes de continuar con el argumento, yo sí que querría enmendar, como hace Ana, a mi compañero Javi. Otra cosa es que él también te dé la razón. También, sí, no lo sé. Lo que está moviendo ahora fundamentalmente de la calle son unas cosas que se llaman comités de defensa de la República, que son grupúsculos que se han organizado, que vienen de las CUP, de los movimientos más radicales antisistemas, que se han autoorganizado y que son absolutamente incontrolables. Yo no diría que quien está gestionando todo esto es TV3, es un medio de comunicación, es un medio de comunicación que obviamente es una máquina de manipulación. Tiene una línea editorial, pero quien fundamentalmente está moviendo ahora la calle con este nivel de tensión y con este nivel de internamiento son los CDRs, que ya veremos hasta dónde llegan, porque son absolutamente incontrolables. Y por otro lado, con el tema de Torrent, ayer hizo una declaración institucional, vamos a ponerle las comillas, en el que enterró directamente a Montesquieu. La separación de poderes. Lo enterró directamente, pero no solo por el tema judicial, es que se creyó ejecutivo, hablando como si fuera el presidente de la Generalitat, menospreció absolutamente el Ejecutivo, del cual es el máximo responsable y por lo tanto debería dar una representación institucional a todos, y advirtió al Judicial. Cosa que hizo en una misma jugada, menospreció la separación de poderes y a los tres poderes al mismo tiempo. Pero fijaros, fue un papel que, al contrario de lo que nos podría parecer aquí, no satisfizo en absoluto al movimiento independentista. Y las críticas también sí le han criticado, las especialmente en redes sociales. de la CUP por falta de pasión y por falta de llamamiento a la unidad son tremendas, y ahora, como comentaba Ana, ahora están intentando otra vez subirse a la rueda esa del déjà vu, de la marmota, de crear un frente amplio, de volver a intentar sumar con el tema de los comunes para hacer un frente amplio por los derechos humanos. Me has pedido, Vito, la palabra para hacer un apunte muy breve. Ahora sí que necesito que sea un titular. Muy breve. No, era sobre lo que decía Javier. España ya hizo de forma calculada que la detención fuera en Alemania. No se quiso detener ni en Finlandia ni en Dinamarca. Querían que fuera en Alemania porque sabían que era el mejor país. En segundo lugar, Ana Gabriel solo se tendría que enfrentar a una multa. Es decir, Ana Gabriel no tiene un problema como tienen, porque no estaba en el Ejecutivo y no te... y finalmente, TV3, el problema de TV3 es que se tienen que poner de acuerdo los partidos que están en el Parlamento catalán. Y Ciudadanos y el PSOE se han puesto de acuerdo para intervenir Televisión Española,
pero no logran ponerse de acuerdo con TV3. Claro. Ese es el problema, es decir, no es que el gobierno pueda decir de golpe, venga, ya intervengo TV3. Es decir, para intervenir TV3 tiene que ser en la sede del Parlamento catalán y allí los partidos tienen que intervenir. Pero Alemania ha demostrado que al menos es un país serio. De hecho, fue una petición del PSOE la que hizo que la intervención del 155 fuera muy leve en el caso de la televisión pública importante. Bueno, de inmediato vamos a volver a las calles de Barcelona. Ya les decía que algunos independentistas, los más radicales de entre los independentistas, de nuevo están llamando a salir a la calle, de manera que el riesgo es que se repitan las imágenes de violencia. Una vez más, lo dice también el juez de Arena en sus autos, no es la primera vez las escenas de violencia que han acompañado a ese, dice el juez, delito de rebelión desde su comienzo. Así que, próxima cita, las calles de Barcelona. Volvemos de inmediato. ¿Es esta la revolución de las sonrisas? Esta noche, las horas más tensas en las calles de Cataluña, en el Cascabel. Pues vamos con esa derivada de la revolución de las sonrisas que decían algunos independentistas, que es lo que se vio anoche en las calles de Barcelona. No solo, ya les digo, en las calles de Barcelona, por ejemplo, llegaron a literalmente rodear la delegación del gobierno en Lérida, donde los Mossos de Escuadra, rodeados, tuvieron que disparar al aire. Y ya les apuntaba que algunos de los más radicales entre los independentistas de nuevo están llamando a salir a la calle. Así que vamos a comprobar cómo está la situación ahora mismo en las calles de Barcelona. Vamos a volver a conectar con nuestro compañero Marco Chiazza. Marco, espero que de momento se mantenga la tranquilidad. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. De momento, tranquilidad en las calles de Barcelona. Eso sí, ya han cortado los independentistas dos autopistas, la C18 y la C16, durante una hora, aunque finalmente han sido desalojados con pancartas de Hagamos República y de libertad a los presos políticos. En Tarragona también han habido protestas frente a la delegación del gobierno, y en Girona durante el día se ha descolgado una bandera española de la subdelegación del gobierno de España en Girona. De momento, aquí en las calles de Barcelona, tranquilidad. Sí que hay un cierto enfado en el independentismo, en las redes sociales, como mínimo, con la decisión del juez de mantener en prisión provisional a Puigdemont, pero de momento ese enfado no se está trasladando en las calles de Barcelona. De momento hay tranquilidad, como se explicaba. También están un poco expectantes con el pleno que ha convocado Roger Torrent para el miércoles a las 10 de la mañana, pero esto, como podéis percibir a mi alrededor, no tiene nada que ver con lo que pasó ayer justo aquí donde estamos, donde hubo enfrentamiento entre los Mossos de Escuadra y los miembros más radicales del independentismo, del Comité de Defensa de la República, que arrojaron contenedores quemados, pintura, sprays, disolventes, todo tipo de objetos, como por ejemplo botellas de vidrio, contra los Mossos de Escuadra, que tuvieron que recurrir a cargas policiales, y finalmente la jornada se saldó con 100 heridos leves, 23 de ellos Mossos de Escuadra y 9 detenidos por atentados contra la autoridad. Bueno, gracias, Marco. Por supuesto, mantenemos esa comunicación abierta. Si hubiera cualquier novedad, nos pides paso y de inmediato volvemos hasta las calles de Barcelona. Ya decimos más tranquilidad, pero también ya el corte de algunas carreteras. Se incorpora a la mesa del Cascabel Serafín Giraldo, que él es inspector de policía. Ustedes le conocen bien. Serafín, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas. Primero hay que resumir los incidentes de anoche, con varios detenidos, pero también hay que decir que la mayor parte de ellos ya están puestos en libertad. La totalidad, prácticamente los 9 que han sido detenidos. Quisiera empezar, antes de dar datos, por decir que estaban organizados y coordinados. Y esto es lo más importante que puedo decir esta noche, que esos incidentes estaban organizados y coordinados. La gente no sale a la calle si no se la llama a través de redes sociales. Y en principio el juez Arena pues fue insultado, voy a dejar solo en palabra de insulto, por Arran, que es una organización juvenil dependiente de la CUP. También estaban los comités de defensa de la República. Y esto es lo más importante, que estaban organizados y coordinados. No era algo espontáneo ni algo aleatorio que se producía. Y ahora vamos, si quieres, con los datos. Efectivamente, hay muchos identificados. La policía o identifica y propone para sanción por la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana, o detiene, en este caso, 9 detenidos y muchísimos identificados que serán sancionados conforme a esta ley, dependiendo de la falta sea leve o falta sea grave.
y a partir de ahí pues 100 heridos, 23 de ellos policías, 23 de ellos Mossos, varias cargas policiales, es decir, cuando se llega al límite de la situación comienza la carga policial. Es un caos. Realmente Barcelona, prácticamente las 4 ciudades pues fueron una especie de caos. Quisiera concentrar, por resumir y para abreviar un poco, en 2 focos principales: la delegación de gobierno de Barcelona, con 1000 manifestantes según Guardia Urbana, y el consulado alemán con 5000 manifestantes según también la misma fuente, Guardia Urbana. Luego hubo muchos cortes de carreteras, esto en tercer lugar es para mí lo más importante, personas que estuvieron retenidas durante 6 horas. Hay que hablar de 6 horas en una carretera, gente anciana, gente con niños y demás. El caos fue prácticamente absoluto. Y luego los incidentes pues de todo tipo. Ataques a policías, incendios, quema de contenedores. El Ayuntamiento de Barcelona ha cifrado en 15 contenedores quemados y 59 dañados. Podemos hacernos entender un poco las barricadas que se pudieron hacer con estos contenedores, agresiones a la policía, un policía nacional perseguido. Bueno, perseguido, sí. Efectivamente. Vamos a ver esas imágenes, efectivamente es un policía que iba de paisano. Que iba de paisano, fue reconocido porque el Cuerpo Nacional de Policía estamos desplegados. Trabajamos allí, somos policías la persecución, las de allí, efectivamente. Amenazas a un policía nacional al que reconocen a pesar de que va de paisano. Sí. Pintadas de amarillo en muchas sedes, en fachadas de tribunales de justicia, en fachadas de delegación de gobierno, cortes en las principales carreteras, etcétera, etcétera. En definitiva, pues prácticamente un caos hasta donde se pudo realizar por parte de los Mossos d'Esquadra, hasta donde se pudo evitar, pues sí que tengo que decir esta vez que lo hicieron. La labor de los Mossos d'Esquadra ha sido profesional, pertinente y adecuada a la situación. Nos decías, muy importante, coordinada, de grupos violentos, que no es la primera vez que actúan en las calles de Cataluña. Ahora que hablabas del papel de los Mossos, se está investigando la participación de uno de ellos, que no estaba de servicio, en el otro lado, es decir, entre los manifestantes, ¿verdad? Sí, esta es la cara oscura de la labor de los Mossos, vuelvo a repetir, fue muy buena labor la de los Mossos d'Esquadra en todo este tipo de incidentes. La cara oscura quizás la haya protagonizado, desgraciadamente, este Mossu, que fue identificado cuando lanzaba objetos a los propios Mossos, a los agentes que estaban allí tratando de poner un poco en orden. Se le ve que está lanzando algún tipo de objeto contundente a sus compañeros, porque inicialmente se había dicho que no participaba en las agresiones a los agentes. Sí, pero si no participa no se le identifica, y esto es por sentido común. La policía o identificamos o detenemos a los alborotadores. Entonces, si no participa de forma activa, esta persona no es identificada, con lo cual, efectivamente, algún tipo de acción violenta tuvo que ejecutar para ser identificado. O ya se ha publicado que existe una investigación interna, espero que sea sancionado administrativamente, al menos como le corresponde por esta actuación. Hay otra variante de estos hechos violentos, como los que están viendo, que sufren todos los catalanes, porque eso lo tienen que pagar, lo tenemos que pagar todos primero, y lo están sufriendo en sus propias carnes los catalanes. Pero digo que hay una tercera variante, y es que también el juez Llarena ha sido amenazado sí, con pintadas en una vivienda que los radicales suponían que era suya, creo que ni siquiera es suya, una vivienda en Girona. Y también a través de un tuit que se está investigando, ¿verdad?, con amenazas a la mujer del juez Llarena. Es que se tiene que investigar porque precisamente esto es delito. Esto es un delito de coacciones como mínimo. Para mí incluso de amenazas. El juez ha pedido al Consejo General del Poder Judicial pues una protección, y el Ministerio Interior, pues imagino que le pondrá alguna escolta tanto a él como a su familia, dado que son perfectamente identificados en estos tuits. La verdad es que esto es lamentable, que en un Estado de Derecho se pueda llegar a amenazar a los jueces. El Consejo General del Poder Judicial ha pedido protección especial para el juez Llarena y para los jueces en Cataluña. Un país vecino, Francia, donde decían los independentistas catalanes que los iban a entender muy bien, cuando se ha demostrado que no, hoy han detenido a un político de extrema izquierda que en un tuit se mofó del gendarme, es decir, del policía francés que murió en los atentados del otro día. Ha sido detenido. Que tomen nota de lo que puede pasar. Es una democracia, lo digo porque esto que se está diciendo, España, que no hay una democracia. Francia, político que escribe un tuit mofándose del gendarme muerto, detenido por un juez.
Se acaba el tónica allí, no sé qué le harán, pero vamos. Nada bueno. No, claro. El rapero que también... No, en Francia no hay libertad de expresión. Claro, ni en Gran Bretaña. A mí me gustaría hacerle dos preguntas a Serafín. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Porque tú puedes salir de Algarada un día, pero al final tienes que ir a trabajar o tienes que estudiar. Y dos, en estas algaradas, ¿qué papel juegan los medios de comunicación que las están retransmitiendo en directo? Primera pregunta, según Guardia Urbana, y yo es la fuente de la que me fío, más que nada por propio compañerismo, por propia objetividad que espero de Guardia Urbana, 5.000 personas delante de la embajada, del consulado, perdón, para mí no son muchos, sobre todo por el llamamiento que se hizo. Lo que sí digo es que están muy bien coordinados. Son pocos o relativamente pocos, pero están muy bien coordinados. Teniendo en cuenta la población de Barcelona, 5.000 personas que se puedan manifestar delante de este consulado o 1.000 delante de delegación de gobierno, para mí no es relevante. Lo que pasa es que, ojo, son violentos y están muy coordinados. Y la segunda pregunta... ¿Qué papel juegan los medios de comunicación cuando se están produciendo esos altercados, retransmitiendo en directo, diciendo si hay mucho, si hay poco? Ceban esas manifestaciones. Es el efecto llamada. Sí. Posiblemente, lo que muy bien, la expresión es muy buena, ceba a esta gente y posiblemente llame. Nos pasó también aquí en Lavapiés. Efectivamente, posiblemente el efecto llamada se puede producir en el momento que los medios retransmiten en directo lo que está pasando. Y si tienes a TV3 haciendo ese llamamiento a la desobediencia de Torrent, repitiendo una y otra vez la arenga golpista, pues al final caldeas el ambiente y la gente que iba a salir, pues al final salen más. Había más medios, más. No solo estaba TV3. Bueno, seré yo quien les disculpe, pero había más. Que había medios, pero yo no veo a muchos medios de comunicación que lo estaban retransmitiendo. Sí, pero yo me refiero a repetir el discurso independentista cuando ha quedado desacreditado nacional e internacionalmente y hacer un llamamiento a la desobediencia, es lo que ha hecho el señor Torrent, que lo ha asumido TV3 y solo hay que ver sus informativos. O sea, tú puedes retransmitir como medio lo que quieras, pero no puedes asumir un discurso independentista que ha llevado a muchas personas a la calle y ha traído mucha penuria a nuestro país. Es verdad, y TV3 es una televisión pública, pero ese discurso no solo está en TV3, está en más medios audiovisuales y también escritos o en Internet. Es que Internet está televisión pública. A mí el matiz que puede estar en todos los medios audiovisuales del mundo y en periódicos digitales los que quieran, pero no con los impuestos de todos los catalanes. Venga, Verónica, tenemos que hablar también de la operación Puigdemont. No tiene nombre, Serafín, ¿no? La operación que ha acabado con la detención no tiene... Normalmente la policía le pone nombre a casi todas las operaciones. Nos llama la atención que esta no tenga una... Porque es del CNI. Una denominación del CNI. Bueno, pero también de la policía, Verónica, perdona. Yo quería preguntarle a Serafín, porque las imágenes que vimos ayer eran de delincuentes profesionales, es decir, un ciudadano normal que los vemos en otras manifestaciones, que van ahí pues con su camiseta, su banderita, pues lo típico. No es la gente que tiene en su casa el kit del pasamontañas para ir a una manifestación y estas personas creo que sí. Entonces, no sé si tienes alguna información de que estuvieran fichados, de que son viejos conocidos por otros movimientos ocupas o antisistema como Arran en estos movimientos del Comités de Defensa de la República. Lo que tengo información, y además lo puedo decir públicamente, es que la Brigada de Información de la Policía Nacional está sobre su pista, está a sus pasos y posiblemente no se descartan nuevas detenciones. Bueno, pues estaremos muy pendientes de las noticias que nos llegan en las próximas horas, tanto ojalá que no a la posible repetición de ese tipo de altercados como de detenciones quizá de algunos de los dirigentes, nos dice Serafín Giraldo, inspector de policía, de los dirigentes de esos grupos violentos muy bien organizados que están provocando los altercados. Yo quería decir simplemente que estas imágenes, que además muchas de las televisiones, como tú apuntabas, privadas, lo que pretenden es utilizarlas para dañar a la imagen del gobierno y de España externamente, a quien de verdad le hacen daño es a Cataluña y a Barcelona. Sin lugar a dudas. Es decir, la gente que quiere invertir ahora mismo en España, en Cataluña, no quiere invertir. Cuando ve esas imágenes, decide que no es Barcelona el lugar al que hay que arriesgar el dinero. La economía catalana se ha comportado relativamente bien, tenía que haberse comportado mucho mejor como el resto de España, pero a partir de octubre el desplome de los indicadores es tremendo. Por tanto, yo creo
que el 2018 va a ser un mal año para la economía de los catalanes y en el largo plazo es un daño tremendo. Esta veremos imagen, en esta Semana Santa. Con la potencia enorme que tenía especialmente la marca Barcelona, la potencia enorme en el mundo entero, especialmente en Europa, pero en el mundo entero como marca turística y marca también para los negocios. Bueno, Operación Puigdemont, llamémosle así, ya que no la han bautizado ni en el CNI ni en la Policía Nacional. Susana, vamos a recordar cómo fueron los últimos pasos antes de esa detención del expresidente catalán, del señor Puigdemont, y que han derivado en la que es la gran noticia de esta jornada, que es de momento la prisión cautelar ya decretada por un juez alemán después de escuchar los argumentos de Puigdemont. Pero ¿cómo fueron esas horas previas a su arresto en tierras alemanas? Cuéntanos, vamos a hacer memoria. Vamos a recordar cómo han sido los hechos, porque todos sabemos ya que Carles Puigdemont fue detenido ayer domingo por la mañana en Alemania, pero vamos a ver ese mapa con ese recorrido que realizó el expresidente catalán. Y vamos a empezar el viernes por la mañana, cuando Puigdemont da una conferencia, ahí lo están viendo, en Helsinki, en la capital de Finlandia. Bueno, pues hoy hemos sabido que desde que llega a Helsinki, Puigdemont es controlado por 12 agentes del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, que le colocan un geolocalizador en su coche para saber siempre dónde está hasta su vuelta hasta Bruselas, ciudad donde residía. Bueno, pues vamos a seguir porque el viernes por la tarde abandona Helsinki y decide volver a Bélgica por vía terrestre para evitar esos controles activados por esa euroorden del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Bueno, pues Puigdemont coge un ferry y llega hasta Estocolmo y cruza toda Suecia y llega hasta Dinamarca. Bueno, pues después de atravesar también Dinamarca, el domingo por la mañana entra en Alemania y ahí es abordado por la policía alemana en esta ciudad, en Schuby, a las 11:17 hora local. Bueno, él pensaba, como ven, ir desde Hamburgo hasta Bruselas. No le dejan y justo a 30 kilómetros de esa frontera, Puigdemont va en un Renault Space con matrícula belga junto a otras 4 personas y es detenido. Pues continuamos, porque después de esa detención, desde Schuby le trasladan hasta la cárcel de Neumünster, que es donde vamos a ver, aquí es donde está ahora mismo en esa cárcel. Y ahora la gran incógnita y la gran pregunta es ¿cuánto va a tardar Puigdemont en llegar a España para ser juzgado? Bueno, pues su abogado ha dado una pista esta mañana en Catalunya Radio. Le escuchamos. Quant temps estarà Carles Puigdemont a Alemanya? Tampoc ho sabem, calculem 2 o 3 mesos, però encara no tenim prou dades per poder fer un pronòstic més acurat. L'experiència internacional en matèria d'euroordres ens parla d'això, de 2 o 3 mesos de tramitació. Eso es lo que ha dicho el abogado, 2 o 3 meses, José Luis, pero veremos al final cuánto tarda Puigdemont en llegar a España con esa extradición. Bueno, en principio serían esos 60 días plazo máximo, que son prorrogables en otros 30 días, un mes más. La media en Alemania suele ser entre 40 y 45 días. Serafín creo que ha hecho la media exacta de cuánto más o menos, en otros casos, tarda una extradición. 48 días. Si consciente, 10 días. Si no consciente, hasta 90 días. La media a nivel europeo son 48 días más o menos. Aquí posiblemente se agilice. El dato que es que en Alemania el portavoz del gobierno alemán ya dijo que que España es un gobierno demócrata y soberano y que lógicamente hay una reciprocidad entre España y Alemania en entregar delincuentes muy habitual. Por otro lado, las prisiones alemanas son decentes, pero solo decentes. Nada que ver con las españolas. Las españolas son las mejores de Europa. Oye, por cierto, es decir, la salchicha que he visto yo, mañana lo publicamos en ABC, mañana publicamos varias fotos. No se pierdan mañana. La salchicha, no, la alimentación, el menú. Una mala salchicha en Alemania. Ya te digo yo que Junqueras y compañía están comiendo bastante si mejor. Sánchez se quejaba de los filetes, de que se los hacían mucho, ¿no? Al trozo de salchichón que le dan en la cárcel donde está Puigdemont. Oye, antes de que pongamos los adjetivos a esa operación de la Policía Nacional, del CNI y de la policía alemana, una vez que se cumpla ese plazo medio de 48 días, ¿cómo es el protocolo para que Puigdemont vuelva a España? Porque eso también, imagino que está perfectamente tasado, regulado. ¿Quién le trae? ¿La policía española? ¿Cómo viene? ¿Viene en avión? ¿Vuelve a coger la Renault Space para hacerlo por carretera? ¿Esto cómo se hace? Bueno, en principio hay un protocolo, es cierto, y el referente que tenemos a nivel mediático, se han hecho muchos más, pero a nivel mediático es, no sé si recordáis, el de Sergio Morate. Sí. Efectivamente tiene un protocolo de entrega tanto del detenido como de sus pertenencias que van aparte. Por un lado va el detenido y por otro
otro lado, al lado las pertenencias que tiene. La policía alemana le debería acompañar hasta el avión, en caso de que se realice, como es lógico, por avión. Y allí, en el mismo avión, le recibe la policía española, le acompaña hasta en presencia del juez, y tiene la policía española, pues depende, puede hasta ingrilletarle en caso de que su seguridad peligre, o incluso se puede realizar, que es lo que yo creo que se va a hacer en este caso, es un vuelo privado, porque la Policía Nacional tiene un avión privado para estos casos, y ponerle un vuelo privado por problemas mediáticos. Se lo voy a dejar así, porque posiblemente en un avión comercial normal hay que situarlo, también hay un protocolo, hay que situarlo en la parte de atrás, etcétera, etcétera, y yo creo que la repercusión mediática será tremenda. Vendría Puigdemont y el resto de periodistas con otros pendientes en de el avión. extradición, porque esos vuelos también se hacen. También. Sí, pero más gente no. No tiene por qué ser un vuelo comercial, pero pueden traerle como pueden traer a un etarra que le suelen traer en un avión solo, o con otros 20 pendientes de extradición un vuelo comercial vendría él y el resto de periodistas, seguramente. No, pero vamos a ver. Pero está el caso de Ruiz Mateos. A Ruiz Mateos ya se le extraditó desde Alemania, además. Según ha publicado Carlos Cuesta hoy en OK Diario, hablaba de que hay un compromiso al más alto nivel entre Angela Merkel y Mariano Rajoy, de que lo iban a detener y entregar cuanto antes a la justicia española. De todas formas, sus abogados pondrán recursos, y cuanto más garantista sea el proceso, mejor ha sido para todos. taxativo. El portavoz del gobierno alemán ha sido clarísimo. No que sea taxativo, José Luis, es que en Alemania el delito que cometió Puigdemont es un delito gravísimo. Dejadme que analicemos cómo ha sido esa operación Puigdemont. Vamos a saludar a Antonio Díaz Fernández. Antonio es experto en servicios secretos, en servicios de inteligencia. Es, por cierto, autor de un libro de reciente publicación que todavía seguro pueden encontrar en las librerías, que es Manual de Espionaje o Espionaje para Políticos. Espionaje para políticos. Así que lo mismo, Antonio, si Puigdemont hubiera leído tu libro, no se hubiera visto en estas, ¿no? Porque estamos hablando, claro, Antonio, buenas noches, estamos hablando de un éxito de los servicios secretos, de la policía, pero creo que también de un error mayúsculo de un Puigdemont que seguramente, después de haberse movido por media Europa con cierta impunidad, pensaba que todo el monte iba a ser orégano, ¿o no? Sí, buenas noches. Yo creo que se producen dos elementos. Por una parte, el crecimiento del presidente Puigdemont al viajar por toda Europa pensando que realmente puede seguir dando conferencias y actuando como si no hubiera ninguna causa judicial contra él. Y por otra parte, sin duda, el éxito de las fuerzas de seguridad españolas, incluyendo al Centro Nacional de Inteligencia. Una operación de este tipo, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué tipo de detalles crees que hay detrás? Por ejemplo, se ha hablado de que hasta una docena de agentes estaban siguiendo al milímetro los últimos pasos de Puigdemont. Se habla de lo que en términos de inteligencia de la propia policía se conoce como una chicharra, es decir, que se hubiera colocado un dispositivo en su coche para tener controlados sus movimientos, cosa que, ojo, solo se podría haber hecho con autorización judicial, lo mismo que el seguimiento. El seguimiento necesariamente tiene que ser muy discreto, precisamente también por esa misma necesidad de algún tipo de autorización judicial. Es decir, una operación de estas características es extremadamente difícil. Alguien decía, no, es que se le va a colar, los servicios secretos españoles son de juguete. No, es que es muy difícil hacer una operación de este estilo. De los detalles que se conocen, ¿cuáles, separando el polvo de la paja, tú te crees y cuáles no, Antonio? A mí lo que me extraña un poco es la claridad con la que todos compartimos la misma versión de lo que ha sucedido. Unos seguimientos, unas balizas. Yo creo que hay otros dos elementos importantes a entender que ahora podemos analizar. Uno es, primero, que quizá el entorno del propio presidente Puigdemont estaba ya un poco harto de la situación y no me extrañaría que lo hubieran dejado caer o quizá hayan sido poco rigurosos a la hora de proteger la información que había en torno a él. Otra es la gran cooperación que se ha producido entre las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales de Alemania y de España. No nos olvidemos que hace ya años se planteó que Europa no podía ser solo una zona de beneficio económico, sino que también tenía que ser una zona de libertades y de seguridad. Y creo que aquí es donde encaja la operación que se produce en la actualidad, donde ya sí nos encontramos sin duda con un operativo muy importante, muy intenso, que se ha producido en diferentes países, en Finlandia, en Bélgica, en Alemania.
hay que tener en cuenta, por ejemplo, que para realizar este seguimiento, como indicabas, pues la gente tiene que dormir y por tanto tiene que haber grupos que estén durante 8 horas realizando estos seguimientos y por tanto yo creo que lo que sí se ha producido es una labor técnica muy buena, porque no nos olvidemos que son grupos que se desplazan a lugares donde no tienen una residencia, una base. Si recordamos las imágenes de la vivienda de Puigdemont, claro, ahí uno no puede infiltrarse alquilando un piso al lado. Es que uno es muy fácil detectar que tienes vecinos nuevos y que además claramente son españoles. Por tanto, ha sido una labor claramente larga de penetración y de desarrollo. Además de la pericia, además del esfuerzo de los agentes de la inteligencia, de los agentes de la policía, yo tengo la sensación, Antonio, de que en este tipo de casos siempre esos agentes cuentan con información que sale del núcleo más cercano a la persona a la que se quiere seguir, que en este caso sería al expresidente Puigdemont. ¿Tú crees que ha habido chivato desde su entorno en este caso o no? Yo creo que es un buen punto el que saca José Luis. Yo creo que ha habido dos elementos. Primero, el que te indicaba, posiblemente hay ciertas tensiones dentro del movimiento independentista que ven que realmente esto tiene que parar porque ellos llevan las de perder y por tanto, digamos, han sido poco rigurosos a la hora de dar información o incluso podemos hablar claramente de gente que la ha dejado caer suministrando información. Y otra parte es que posiblemente ir directamente hacia Puigdemont era muy complejo y quizá el inicio de las fuerzas de seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia, lo que empezó es a trabajar con los círculos más exteriores. Pero gente que se relacionaba quizá desde España, luego gente más cercana y desde ahí es cuando realmente se pudo acceder a balizar y a tener un control mucho más directo de lo que hacía Carles Puigdemont. Y la colaboración, la relación entre los servicios secretos españoles y los alemanes en este caso ha sido y en el futuro va a seguir siendo extraordinaria, ¿no? Este es un fruto también de esa relación. Sí, claramente ha sido magnífica. Eso es algo que yo creo que los alemanes son de los que más claro lo han visto, sobre todo después de los atentados de Madrid de 2004, donde incluso el canciller Schröder dijo que si alguien pensaba que alguien podría salir libre de las amenazas contra Europa centrándose solo en su propia seguridad estaba completamente equivocado. Yo creo que Alemania lo tiene muy claro y que defender las garantías y las libertades de los europeos pasan por tener evidentemente una buena cooperación antiterrorista, pero también pasa por esta confianza que lo que se ve en esta operación que está detrás de la detención de Puigdemont: colaboración, rapidez, protocolos coordinados, fluidez de información y sobre todo confianza en las garantías que los otros países van a prestar a las operaciones que está realizando. En esta operación, quizá, Antonio, el punto clave ha sido tener la certeza de que Puigdemont iba a pasar precisamente por territorio alemán y tener la frialdad de esperar específicamente hasta ese momento para detenerle. Claro, para esperar había que tener la certeza de que iba a atravesar territorio alemán, ¿no? Posiblemente todo el despliegue que se ha realizado, que parece que ha sido muy extenso, quizá habría pues 2 o 3 opciones planteadas y seguro que con la comunicación se fueron descartando unas u otras opciones. Y claro, no olvidemos que es una operación que lleva meses en preparación y por tanto posiblemente ha habido otras opciones de detener a Puigdemont, pero que se ha esperado a que hubiera una condición o una situación más especial. Incluso se ha podido ir cebando al propio presidente para que viera que no pasaba nada, que él podía ir circulando por Europa, hasta que se ha ido confiando y cuando se ha activado la euroorden, pues digamos que la policía española ha podido elegir el momento y lugar concreto donde quería detenerlo. Pues Antonio Díaz Fernández, que es experto en los servicios secretos de toda Europa, del mundo entero en realidad, que algunos alumnos también tienen la enorme fortuna, por cierto, de tenerle como profesor en la Universidad de Cádiz. Gracias, Antonio, por compartir tus conocimientos con nosotros. Bueno, hablábamos, Vieito, de la posibilidad de un topo, que a este experto en servicios secretos le ha parecido una posibilidad muy verosímil, y me cuentas que mañana en el diario ABC, no relaciono una cosa con la otra, pero no. Me cuentas que mañana en el diario ABC recordáis o publicáis... Nos recordamos el dato de que dais la exclusiva, llevaban los choferes que eran funcionarios de la Generalitat, estaban pagados por la Generalitat, estaban pagados con nuestros impuestos. No sé si eran topos, no sé si trabajaron para el CNI, de donde cobran la nómina es de la Generalitat. El mozo que le escoltaba, dos choferes. Y el mozo que estaba en excedencia, que durante todo este tiempo en Waterloo, estaba en excedencia. Estos dos
se han identificado como 2 funcionarios de la Generalitat. Bueno, que de inmediato, sí. Hay 2 cosas que me sorprenden de esta operación, no sé si Serafín nos cuenta. Una es que el CNI, que acostumbra a ser tremendamente discreto, que ha abortado posibles atentados de una forma tremendamente eficaz y no se ha enterado nadie, haya corrido a ponerse la medalla de ha sido el CNI el que ha pillado a Puigdemont. Del 1 de octubre. Es una, dos, segunda pregunta. Que no sepamos nada de la reacción de Puigdemont en el momento que le detienen. Entonces yo me pregunto, Eso se le iba a hacer yo, ¿nos están contando una película de cómo ha ocurrido todo en la que todo el mundo sale muy guapo? ¿O es la verdad lo que nos han contado, aunque no sea toda la verdad porque no tenemos por qué saberla? Son 2 preguntas no solo pertinentes, sino muy interesantes. Primero, ¿qué dijo, cómo reaccionó Puigdemont en el momento de la detención? Y la otra era esa es fundamental. El momento de por qué el CNI ha corrido a ponerse esa medalla cuando, evidentemente, entre otras cosas, los servicios secretos trabajan en la máxima discreción. Son tan pertinentes y tan interesantes, Serafín, que como el clásico no vas a responder ahora, vas a responder después de una publicidad muy breve. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta y es el momento de las respuestas, Serafín. Sí. Se han quedado en el aire 2 preguntas muy interesantes. La primera de ellas es, ¿qué se sabe? Porque hasta ahora no se ha publicado nada de la reacción de Puigdemont en el momento en el que es detenido en esa gasolinera apenas 30-40 kilómetros después de haber entrado en territorio alemán. ¿Cómo reacciona? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Hasta donde sé, colaboración absoluta. Parece, no es que se lo esperara, pero sí que existió colaboración absoluta. Es una persona educada, lógicamente, se produjo la detención con absoluta normalidad. Y luego cuando llegan a esposar, no. Directamente entra en esa furgoneta que hemos visto, se cambia de la Space a otra furgoneta. Y pasa a disposición judicial, como tiene que ser. Y luego, la primera pregunta es más interesante y la más difícil de contestar para un policía. La primera era por qué se conocen, se han publicado tantos detalles de la supuesta actuación del CNI en este caso. Efectivamente, es que chirría un poco las publicaciones que se han realizado. Yo desde aquí quiero sacar pecho por la Comisaría General de Información y felicitarla públicamente. Quizás ahora tenía que estar pues un representante de la Comisaría General de Información vestido de uniforme diciendo cómo han trabajado para efectuar la detención de Puigdemont. Habla con ese compañero y le traemos mañana mismo. Pues sería lo lógico, no lo hacen ellos, lo voy a hacer yo por ellos y a sacar pecho por ellos porque realmente su trabajo ha sido excelente. Comisaría General de Información, vuelvo a repetir. El ministro del Interior hoy, ¿no? Hablando de la corrección policial, el CNI. Yo le he escuchado entero. Sí, no ha hablado mucho de la Comisaría General de Información, creo. Pero bueno, ha defendido a la Policía Nacional, al CNI, ha tenido un trabajo muy elegante. Es una historia de películas. Sí, pero ¿sabes lo que no ha hecho Puigdemont? Subir una fotito a Instagram, eso que le gusta, porque ahora le ha entrado el miedo en el cuerpo, ahora sabe que Soto de Real lo tiene ya muy cerquita, que es donde tiene que estar y comerse unos cuantos años de prisión. Ya lo hago yo. Vamos a ver, el trabajo de la Comisaría General de Información se basa en parámetros legales. Esto de colocar balizas y colocar chicharras, pues yo lo voy a dejar en entredicho, y lo dejo así, en entredicho. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hay unos parámetros legales, hay un tratado de Schengen, hay un tratado de Prüm con P, no con T, de Prüm, que nos permite prácticamente a la policía trabajar en otros países. No digo físicamente, pero sí solicitar colaboración de las policías de otros países. Con lo cual prácticamente trabajamos en Alemania, prácticamente trabajamos en Bélgica, lo que pasa es que este país tiene bastantes dificultades para trabajar. Los belgas, sí. Efectivamente, pero en Alemania sobre todo es un país donde se trabaja bien a través de estas oficinas de lance y estos tratados. Y hay varios parámetros legales, y incluso este señor, el señor Puigdemont, pues iba anunciando dónde iba a pasar y dónde iba a estar y las conferencias que iba dando. Hay un dato clave también que Llanera, y esto es la clave de todo esto, avisó el miércoles Llanera había avisado que iba a reactivar la orden cuando Puigdemont precisamente estaba en Finlandia y tenía que regresar. De ahí el trabajo de la Comisaría General de Información, vuelvo a repetir, ¿para qué? ¿Trabaja las órdenes del juez o del Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior. Porque es probable que Finlandia... Hay una orden de un juez y a partir de ahí trabajas a la orden del Ministerio del Interior, cumpliendo esa orden de juez, te pones en colaboración con esas policías, en este caso de Alemania, le das la información, que es la clave. Pero, Serafín, es probable que la policía finlandesa también tuviese la
información y no hubiese recibido la orden de su detención, ¿no? Como habían apuntado Vieito antes. Hasta ahí no puedo, no lo sé. No lo sé porque la Comisaría General de Información... Porque si había una euroorden, en el momento que se anuncia una conferencia al señor Puigdemont en Helsinki, tienes que detenerlo. Yo si tuviera... Porque no estaba firmada todavía en ese momento, no estaba firmada todavía. Había un aviso de que la iba a reactivar, pero no estaba firmada todavía la euroorden. Pero aparte de eso, había un interés especial en detenerlo en Alemania. Claro, efectivamente, es que es un por país... razones que no se le escapan a nadie, porque es un país con la legislación muy serio, más parecida a la española en ese delito concreto de rebelión, en el que además hay unas relaciones en ámbitos o en el terreno político extraordinarias que también ayudan. Es buenísimo destacar el papel del CNI, porque acordaros la cantidad de gente que les criticó por el papel en el 1 de octubre, y ahora que lo han hecho bien, hay que destacar la labor de la Policía Nacional, de la Comisaría General de Información y del CNI, pero hay que decirlo abiertamente. Yo lo que quisiera terminar ya con esto, lo que me parece raro es el colocar balizas, pinchar teléfonos. ¿Por qué? Sencillamente porque sin autorización judicial no se pueden colocar balizas. A nuestro próximo invitado, que es Adolfo Prego, ex magistrado del Supremo, y efectivamente yo casi veo que se le están poniendo los pelos como escarpias cada vez que hablamos con tanta facilidad de poder colocar chicharras que decís, ¿no?, en el coche de una persona que ni siquiera formalmente se puede. Si tiene a medio país pinchado, hombre, tampoco. Bueno, ese es otro tema. Serafín Giraldo, inspector de la Policía Nacional, como siempre, muchas gracias por ilustrarnos en torno también a esta, llamémosle así, llamémosle Operación Puigdemont, que de momento ha concluido con el expresidente de la Generalitat de Cataluña en el calabozo de una prisión alemana, porque ya saben que un juez ha escuchado a Puigdemont esta misma tarde allí en Alemania y también ha decidido enviarle de manera preventiva a prisión. Así que nuestro próximo destino es Berlín, para saludar a nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. Rosalía, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José Luis, y a todos. Nada, en apenas un par de horas, ¿verdad? El juez alemán ha decidido que tenía que acabar, de momento al menos, de manera cautelar en prisión, Puigdemont. Sí, ha sido una decisión rápida una vez que se ha logrado que se dé esa comparecencia de Puigdemont ante el juez, porque ha sido una larga espera durante todo el día. Había un plazo de 24 horas desde el momento de la detención, 11 y pocos minutos de la mañana del domingo, que se cumplían hoy a las 11, y sin embargo se ha estado haciendo tiempo, dejando pasar horas, porque nadie sabía en Alemania dónde estaban los abogados de Puigdemont. Realmente el juez ha estado haciendo tiempo para que pudiesen aparecer. Debían de venir desde Bruselas, pero solamente Cubillas ha aparecido a última hora, cuando la comparecencia ya prácticamente había terminado, y solo se ha paseado entre los periodistas quejándose de que no le habían dejado entrar. Pero es que ni siquiera había cursado la solicitud necesaria para ingresar en prisión. Y ahora que, Rosalía, me refiero, la decisión de ese juez alemán ¿es inamovible hasta que haya una decisión en torno a si se extradita a Puigdemont, o se puede revisar en algún momento? Es decir, ¿se va a mantener sí o sí en la cárcel hasta que haya una decisión final, o puede salir de manera, digamos, en los próximos días porque haya una revisión de esa primera decisión? Bueno, en principio esta decisión se atiene al periodo de tiempo que dure la tramitación de la orden europea de detención. Si se revisa o no, lo veremos durante el transcurso, pero en principio ahora se abre un plazo de 60 días, durante los cuales Puigdemont va a estar esperando en prisión bajo tutela policial que la justicia alemana decida realmente qué va a pasar y si se va, digamos, se ha dado entrada, trámite a la orden de detención europea. Ahora falta decidir si se cumple con la devolución de Puigdemont a España o no. Eso es lo que él va a estar esperando, y lo va a estar esperando en prisión, porque el juzgado ha entendido que hay riesgo de fuga bastante evidente, por otra parte. Una cosa más, Rosalía, una declaración, ya en términos políticos, no judiciales, una declaración tan taxativa como la que hemos escuchado hoy en boca del portavoz del gobierno alemán, diciendo que el caso de Puigdemont se debe resolver en los términos que dictamine la justicia española, que es un país donde se cumplen escrupulosamente los dictámenes de la ley y del Estado de Derecho. ¿Es una declaración poco habitual?
no es poco habitual en el sentido de que es la misma declaración que lleva haciendo el gobierno alemán en boca de la canciller Merkel y del portavoz Seibert muchas veces desde el que comenzó el conflicto con Cataluña, desde que se convocó el referéndum, digamos, ¿no? Pero sí es muy especial hoy, porque hoy Steffen Seibert ha puesto muy la línea de subrayado sobre el hecho de que España es un Estado de derecho democrático con plenas garantías. Al hacer esta declaración política estaba cerrando la puerta de entrada a la única posibilidad que tiene Puigdemont de que Alemania no cumpla con esa orden europea de detención. Y es que él o sus abogados pudiesen demostrar a lo largo de este proceso de verificación que si Puigdemont llega a España no va a contar con un juicio con garantías, con las garantías que exige un Estado democrático. Al empezar Seibert su discurso por ahí, lo que estaba haciendo era cerrarle la puerta completamente a esa posibilidad y dar prácticamente por hecho que se cumplirá con la orden de detención y, por tanto, finalmente traslado a España. Es una declaración, por tanto, del portavoz del gobierno alemán muy trascendente. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE y 13, gracias por tu trabajo a lo largo de esta jornada que ha sido muy intensa ahí en Alemania. Un fuerte abrazo. Se incorpora también ya Adolfo Prego, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto era lo previsible, ¿no? Que hoy un juez alemán decretara la prisión de manera cautelar, provisional de Puigdemont a la vista de los datos. Sí, claro, si lo han detenido por la instancia de la autoridad judicial española, no van a dar más suerte otra vez. Lo mantienen. Bueno, creo que tenemos, Adolfo, perdóname, creo que tenemos algún problema con el sonido, con tu micrófono. Vamos a recordar cuáles son los demás encausados, no solo Puigdemont, Susana. Evidentemente, Puigdemont ya está en la cárcel, se ha puesto fin a esa poco honrosa fuga del expresidente de la Generalitat de Cataluña, pero hay otros casos. Vamos a ponerle cara y también presuntos delitos a cada uno de los encausados. Vamos a recapitular, José Luis, porque ya son 7 los líderes del proceso huidos de España. La última ha sido la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que el pasado viernes no se presentó a declarar ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. ¿A dónde ha huido? Pues como ven, aquí la tienen, hasta Suiza, y allí le acompaña la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, que se encuentra allí desde el pasado mes de febrero. ¿Dónde están los otros 5 políticos fugados, los otros 5 líderes? Bueno, pues vamos a ver. En Bruselas, aquí estaba hasta hace poco Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, Toni Comín, ex consejero de Salud, Luis Puig, ex consejero de Cultura, y Meritxell Serret, también ex titular de Agricultura. En Escocia se encuentra también la exconsejera de Educación, aquí la tenemos, Clara Ponsatí, que por cierto hoy ha comunicado hoy mismo que esta semana se va a entregar a la policía escocesa, pero que va a recurrir la euroorden de extradición a España. Y como decía José Luis, ¿a qué penas se enfrentan los procesados? Bueno, pues los peor parados son Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, que se enfrentan a una rebelión y malversación, como ha dicho el juez Pablo Llarena. Bueno, pues las penas oscilarían entre los 25 y los 30 años para estas penas. Bueno, pues a continuación, Marta Rovira es la condena que más afecta gravemente a otra líder. Bueno, pues ella está acusada de rebelión, pero sin el agravante de malversación, con lo cual para ella la pena sería entre los 15 y los 25 años. A continuación, Luis Puig y Meritxell Serret. Bueno, ellos se libran de la rebelión y el magistrado Llarena les atribuye, como ven, desobediencia y malversación. Por desobediencia pueden llegar ese castigo hasta 2 años de inhabilitación, y por malversación entre 6 y 12 años les podrían caer de cárcel. Y finalmente, Anna Gabriel, que solamente estaría acusada de desobediencia, con lo cual podría librarse de la cárcel y podría suponerle, como hemos dicho, 2 años de inhabilitación. José Luis. Bueno, esos son los presuntos delitos por los que están procesados, todavía no juzgados, por tanto todavía no condenados. Pero estábamos, Adolfo, en el caso de Puigdemont, la decisión que además ha sido prácticamente inmediata, rapidísima, de un juez alemán, que en apenas un par de horas, una vez que le ha escuchado, ha dicho: no, usted va de manera cautelar a la cárcel por evidente riesgo de fuga, además de por la gravedad, que era lo que trataba de explicarnos, por la gravedad del delito por el que está acusado. No, evidente riesgo de fuga es, valga la redundancia, evidente porque, claro, estaba fugado. Le han pillado además, claro, en plena fuga. Fugándose en plena escapatoria, en plena
una huida, ¿no? Y lo normal entonces en ese caso es mantenerlo cautelarmente privado de libertad. Naturalmente el juez tiene un plazo para decidir, no tiene por qué agotar el plazo, porque tampoco es una decisión tan complicada, ¿no? Tendrá que seguir sus trámites, los informes del Ministerio Fiscal, etcétera, y al final decidirá. Alemania es un país muy serio, jurídicamente, es el padre del derecho penal, del que bebemos todos los occidentales, prácticamente en Europa, incluida España, y es un país muy serio y muy riguroso en la aplicación de la ley y en su sistema político. Es decir, es un país sólido y potente. Y entonces, a mí lo que me sorprende es que este hombre haya caído solo en el peor lugar donde podía haber caído, que es Alemania. Yo sospecho, es una mera suposición, que no ha caído solo. Yo creo que le han ido conduciendo sin querer o queriendo las gentes que están ahí infiltradas. Volvemos a la teoría del topo. Yo creo que esto es una labor perfecta de los servicios secretos de varios países que tienen entre sí una hermandad fraternal mucho mayor que la que mantienen los gobiernos europeos entre sí. Es decir, yo creo que esto es una labor de la policía estupenda, con un marco jurídico magnífico del Tribunal Supremo Español, que está haciendo una labor soberbia, sobre todo su magistrado instructor, señor Llarena, excelentísimo señor Llarena, no el juez Llarena, es un magistrado del Tribunal Supremo, es una autoridad máxima, ¿no? Y con ese tratamiento de excelentísimo señor. Exactamente, no es el juez Llarena, sino es una cosa. Y entonces este hombre que dicta unas resoluciones soberbias y con una prudencia enorme y con una finura verdaderamente envidiable. Ese es el marco en el que se mueve, pero luego hay que materializar todo eso en una realidad. Y yo creo que esa materialización es obra de la policía española, la policía alemana y por encima o más allá los servicios secretos de ambos países. Siguiente paso, hemos hablado, es la noticia del día, prisión cautelar decretada por un juez alemán para el expresidente catalán. Siguiente paso es decidir la extradición. Sí. Decimos el plazo medio es 48 días. No es una extradición. La euroorden sustituye la ejecución de la orden. La extradición ha quedado ya en la bueno, en algunos de los casos sí que habría que aplicarla. Por ejemplo, con Suiza no hay, tiene que ser a través de un tratado de extradición porque ellos no están sujetos a la orden europea de detención. Suiza va por libre. Por eso digo, pero en el caso de Puigdemont, temas económicos y en temas ¿quién decide si se le envía en vigor de esa orden europea de detención? ¿Quién y cómo lo decide? ¿El mismo juez que ha visto hoy el caso o no? Esto entiendo que es complicado porque es la legislación y el ordenamiento jurídico alemán, que no tienes por qué conocerlo. No me lo he estudiado para venir al programa, sobre todo porque ha sido... Bueno, pero no lo sé si será el mismo. Me imagino que no. Me imagino que la puesta a disposición judicial del detenido será la autoridad judicial que corresponda en ese momento tomar decisiones de las medidas cautelares. El tema de la aceptación de la euroorden, yo creo que corresponde a otro tribunal que tenga eso competencialmente según la distribución de funciones que tenga organizada en Alemania, que en este momento, claro, yo no me lo sé de memoria, ni muchísimo como para sabérselo, ¿eh? No, Verónica. Yo quería hacerle una pregunta que tiene que ver con lo que pasó el viernes. Rull, Turull, Forcadell, Rumeva y Bassa habían estado en prisión preventiva, pero los habían dejado libres, y el viernes el juez Llarena decide volverlos a poner en prisión preventiva. ¿Cuánto cree que ha influenciado la huida de Marta Rovira en esa decisión? Bueno, vamos a ver, yo tengo lo que está pasando en Cataluña con el tema de la rebelión y la sedición no es un conjunto de acciones individuales que coincidan en el espacio y en el tiempo. Son distribuciones diferenciadas de papeles dentro de una sola función, que tiene una sola dirección, un solo propósito, una sola motivación y un solo fin último, que es la segregación o secesión de una parte del territorio catalán. Y eso es lo que inspira y lo que da ordenación estructural al conjunto de diferentes acciones. ¿Qué ocurre? Que no es que lo que haga uno repercuta en el otro, pero sí permite atisbar las intenciones o los riesgos de fuga del conjunto de los personajes que están actuando en este mismo escenario, porque están todos siguiendo la misma partitura. Cada uno toca su instrumento. Unos son violentos, otros no son violentos, unos son aparentemente más democráticos, otros son más juristas, otros son... Pero todos están bajo la misma obra y con un solo propósito. Por lo tanto, lo que haga uno de los instrumentistas le permite al juez
prever lo que van a hacer los demás, porque están todos tocando lo mismo, la misma melodía. Y por lo tanto, cuando uno se fuga y otro se fuga, otro se fuga, es evidente que hay en el conjunto una tendencia a escapar de la justicia española, y como el señor Llarena es un hombre muy inteligente, pues cualquiera puede saber que lo que ha hecho uno es probable que lo hagan los demás. Porque esto estaba convirtiendo en un espectáculo casi cómico, es decir, película del gordo y el flaco, es decir, esto no es normal, esto es un delito. Vamos a ver, aquí hay un pulso político entre los gobiernos catalanes y el gobierno central español. Pero esa es la dimensión política y mediática del problema. Pero con motivo de ese pulso, lo que hay es un crimen cometido, en principio, que se llama delito de rebelión, como podía ser un atraco, podía ser una... Y eso es de lo que se ocupa el Tribunal Supremo. Exclusivamente del aspecto jurídico penal, criminal, de un comportamiento plural, muy complejo, pero que está en el Código Penal y que, bueno, tendrá que ser juzgado con las leyes españolas. Por lo tanto, esto tiene que ver con la política, y lo digo porque a veces está diciendo que, por ejemplo, la estrategia que anunciaba este señor Puigdemont, su abogado, que pretende convencer a los alemanes de que España no es democrática porque los medios de comunicación han calentado el ambiente de tal manera que en esa situación no es posible tener un juicio justo. Bueno, como vaya por ese camino, va muy mal. Va muy mal, porque a los jueces del Tribunal Supremo ese tipo de cosas no les importa lo más mínimo. Les importa el problema jurídico puro. ¿Esto es un delito o no lo es? ¿Qué delito? Uno participa, coparticipa, es colaborador necesario, cooperador necesario, no necesario, doctor directo, por intuición. Es decir, hay una complejidad enorme jurídica en todo este asunto. No es fácil juzgar un delito tan complejo que afecta a tantas personas eso lo explica, y que además, tiene tantos matices. Lo explica más muy bien, iba a decir el juez Llarena, el excelentísimo señor Llarena, en sus autos. Habla siempre de un solo delito, o varios delitos, sedición y rebelión, con diferentes actores coordinados para la comisión de ese delito. Pero claro, el tratamiento es distinto. Lo digo porque mencionaba Verónica el caso de Marta Rovira, la número 2 de Esquerra Republicana de Cataluña, que estaba también citada el pasado viernes ante el Supremo y que, como todo el mundo sabe, se fugó. Y cuando se le pregunta a las fuerzas de seguridad, hombre, ¿no es un fallo que se haya fugado Marta Rovira precisamente en el momento que tenía que acudir al Supremo? Te dicen, no, es que ella no tenía orden de retirada del pasaporte, de manera que era imposible evitar su fuga. De hecho, era la única. De los 6 que estaban llamados a declarar en ese momento, era la única que tenía el pasaporte. La señora Rovira se fugó, se acordó a libertad provisional, confianza, porque así lo entendió prudentemente este miembro del Tribunal Supremo, el instructor de esta causa. Naturalmente, las prisiones provisionales son excepcionalísimas, solamente se deben acordar cuando es imprescindible. A ningún juez le hace gracia privar de libertad a nadie si no es previamente condenado. Lo que pasa es que todo tiene un límite. Y yo tengo la impresión de que esta gente, bien porque han sido jaleados por los medios de comunicación, bien porque se autojalean con una enorme facilidad y se entusiasman en cuanto se observan a sí mismos, es decir, han pecado de una ingenuidad y sobre todo de un optimismo pasmoso, es decir, piensan que se puede torear a la justicia, y a la justicia, yo lo lamento, pero es que, vamos, lo lamento no, me alegro, no se la puede torear. Entonces, es lenta, pero es inexorable, es eficaz, es decir, tiene aceleración lenta, pero no tiene freno. Sí, es como y entonces llega cuando tiene que llegar, y entonces piensan que estas cosas pues no iba a ocurrir nada, y ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, porque esto estaba ya. Por lo tanto, a mí me parece todo esto absolutamente normal. Pero normal que esté en libertad que se escape y libertad que la vayan a detener. Que su fuga tampoco ayudó, más bien todo lo contrario. De hecho, así figura en el auto. Nada, pero también figura en el auto del juez Llarena, que evidentemente dice tenía que estar aquí, no ha estado. Es una evidencia que el riesgo de fuga en sus compañeros, si cambian las circunstancias, también puede llevarles a esa fuga. O sea, quiero decir que la huida de Marta Rovira no ayudó a los compañeros que estaban citados. No ayudó, ni el señor Puigdemont les ha ayudado en absoluto a la causa independentista. Yo creo que ha hecho un flaco servicio a sus propios correligionarios, me da a mí la impresión. Lo que es necesario es que este proceso dure poco, la instrucción termine pronto, porque se pudre al estar en el escaparate continuamente, y que el juicio se celebre, no sé si se podrá celebrar antes del verano, en fin, yo no lo sé, pero tengo la impresión ¿Un juicio complejo de estas características cuánto puede durar? Eso es imposible saber, es posible. Las acusaciones que hay dos acusaciones que yo sepa, hay dos. Sí, hay dos. El Ministerio Fiscal y la de un partido político.
político, que se llama Vox. Y no lo sé lo que puede durar, pero depende del número de acusados que haya. También supongo que no se caerá en el error que caen otros tribunales españoles de querer meter en el banquillo de los acusados a decenas y decenas de personas que hacen los juicios absolutamente obesos, intratables e imposibles de llevar por los cauces normales. Me imagino que será un proceso correcto, transparente, claro, preciso, y eso no impide que si otros no están en el banquillo de los acusados puedan estarlo en el futuro. Y Adolfo, una pregunta, sí, una pregunta más. Si usted tuviese que juzgar a Puigdemont y al resto, ¿cuántos años le metería? No, vamos a ver, eso es imposible, porque eso, primero, eso no se hace a ojo, eso se hace bajo... Sí, pero bueno, usted sabe mucho de la materia y, pero tiene no claro que se ha cometido un delito de rebelión de libro. Primero, yo estoy en el Tribunal Supremo, ni estoy en la justicia, estoy jubilado. Primero, y en segundo lugar, ninguna persona que crea en el Estado de Derecho se atreve a anticipar una condena sin haber juzgado a alguien. Es decir, porque el juicio no es una escenificación para jugar o para redondear o adornar un prejuicio previamente tomado. No, es el lugar donde se ven las cosas y donde se toman las decisiones. Por lo tanto, quien calcule una pena antes de juzgar es un pésimo juez. Por ser vos quien sois, te doy la palabra. Una pregunta más. Yo hablando del Estado de Derecho, quería preguntarle al señor Prego, precisamente, ¿qué opinión le merece la intervención, la soflama del presidente del Parlamento Autonómico catalán, el señor Torrent, ayer, que prácticamente vino a decir que quién era el juez para meterse en estos temas, ¿no? Claro, pero es que, ojo, porque representa teóricamente al parlamentarismo catalán allí, ¿no? Pero eso no significa nada, eso no significa que sea un hombre profundamente ignorante del derecho, quiero decir. Es decir, este señor es lo que es y tiene la profesión que tiene, muy respetable, pero puede ser un absoluto desconocedor de las normas elementales del Estado de Derecho, cosa que no es infrecuente en la clase política, en algunos miembros de la clase política. Es decir, el Estado de Derecho es una de las expresiones más reiteradas, más afirmadas, más retóricamente proclamadas y menos sentidas y menos cumplidas. Sí. Y yo creo que este señor es uno de los claros ejemplos de que no sabe lo que es el Estado de Derecho, aunque lo repite continuamente porque adorna. No se puede ser más contundente con mayor cintura de lo que ha sido ahora mismo Adolfo, pero ha sido un auténtico lujo tenerle con nosotros en el Cascabel. Lujos para mí. Es magistrado del Tribunal Supremo. Bueno, esto por cierto de la caza, detención, Lucía, de Puigdemont en Alemania. A más de uno le ha pillado con el pie cambiado. Claro, estaban diciendo, qué genio, o sea, qué sabiduría, qué inteligencia. Ha toreado, se ha reído de la justicia, de los servicios de seguridad, de los políticos españoles. Claro, los que presumían de esa supuesta inteligencia, ahora se han quedado con una mano delante y otra detrás. Aunque creo, Lucía, que tratan de sostenerla y no enmendalla, ¿no? Sí, José Luis, tras confirmarse que Puigdemont había salido de Finlandia, muchos pensaron que había burlado la euroorden de detención del juez Llarena. Una de ellas fue su amiga y periodista Pilar Rahola al publicar este tuit, un mensaje que horas después se le puso en contra. Muchos tuiteros se burlaban del comentario, diciendo incluso que había agafado su viaje de vuelta al ser detenido. Tras conocer el arresto, Rahola no rectificó y pasó de la euforia a pedir calma al movimiento independentista. Decía que hay que vigilar la tendencia al tremendismo de nuestra sociedad, además que Alemania tiene unos jueces independientes, una potente sociedad civil y decenas de entidades de derechos humanos. No es tan fácil como en Bélgica, apuntaba, pero tiene la ventaja de situar el debate catalán en el centro de Europa. Después de estas palabras y tras las continuas críticas y mensajes de alegría por la detención de Puigdemont, amenazaba con bloquear a la gentuza desbocada, así les llamaba, que se alegraba por ello, por la detención de Puigdemont. Bueno, ya digo, algunos que para no rectificar se inventa lo que haga falta. En fin, que tenemos que avanzar. Entre otras cosas, vamos a irnos a ese punto de la A5, donde el pasado sábado fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer. Esa investigación está avanzando también, está avanzando además a pasos agigantados y parece que estamos ya... Con pocas dudas podemos estar ante un nuevo caso de asesinato de una mujer por violencia, lo que conocemos como violencia machista. De inmediato estamos en ese punto y les contamos lo último que se sabe de esa investigación hasta ahora.
Vamos a situarnos ya, por tanto, en ese punto de la A5, a la altura de la localidad toledana de Santa Cruz del Retamar, donde el pasado sábado se vida de una mujer. Inicialmente se pensó que había sido atropellada y que, por tanto, estábamos ante un accidente de tráfico, pero poco a poco esa investigación ha ido avanzando. Públicamente ha sido el diario ABC, con su director Víctor Rubido aquí presente, quien desde muy temprano apuntaba a la teoría de que no era un accidente de tráfico, sino que lo que podía haber detrás de la aparición de ese cadáver, del cuerpo sin vida de esa mujer, podía ser un nuevo crimen de violencia contra la mujer. Bueno, nuestra compañera Cristina Bravo, ahí lo ven, está en ese punto de la A5 a la altura de Santa Cruz de Retamar, con la última hora de esa investigación que parece que ya abona pocas dudas, Cristina, de que estamos efectivamente ante un nuevo crimen por violencia machista, ¿verdad? Sí, José Luis, muy buenas noches. Continúan las investigaciones, pero como decías, en este kilómetro 58 de la A5, cerca de la localidad de Santa Cruz de Retamar, un hombre se encontraba el sábado por la mañana el cadáver sin vida de Dolores Vargas, de 31 años. Y esta mujer, como decimos, se encontraba aquí su cadáver y parecía en principio que se trataba de un accidente. Sin embargo, cuando llegó la policía judicial, descubrió que su cuerpo estaba semidesnudo, con la ropa rasgada, y ya con las investigaciones posteriores y la autopsia han confirmado que se trató de un atropello, porque el cuerpo tenía muchas contusiones de haberse atropellado este cuerpo y de habérsele pasado por encima. Ahora, en estos momentos, la Guardia Civil busca a su pareja, Amador, supuesto autor del crimen y, como decías, un supuesto crimen de violencia de género. Amador está huido de la justicia porque tenía que haber firmado en los juzgados por otra causa pendiente. También estuvo en la cárcel por un intento de homicidio con otro familiar, y los amigos cercanos a Amador aseguran que podría estar refugiado en Sevilla, porque allí, en el barrio de las 3.000 viviendas, posee 2 pisos y viajaba a menudo. Pero, como decimos, la Guardia Civil sigue buscándole. Bueno, se busca, por tanto, intensamente a la pareja de esa mujer de 31 años, cuyo cadáver aparecía en ese punto en el que se encuentra nuestra compañera Cristina Bravo. Cristina, muchas gracias, en una operación que va a ser complicada, porque parece que tanto él como algunas fuentes, de hecho el diario ABC, apuntan incluso también parte de su familia, se habrían refugiado, en principio, en condicional, se habrían refugiado en ese barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla. Y otra de las noticias de este lunes, sin lugar a dudas, fíjense que estamos en Semana Santa, pero están ocurriendo cosas muy importantes. Hay un acuerdo para los presupuestos generales del Estado. Acuerdo que es verdad que es insuficiente, pero que es un primer paso imprescindible. El acuerdo es entre el Partido Popular y Ciudadanos. Ciudadanos que se arroga para sí algunos cambios esenciales en esas cuentas generales del Estado. De hecho, el acuerdo lo ha anunciado el responsable de Ciudadanos, Albert Rivera, y lo ha hecho en estos términos. Vean. Hemos llegado a un acuerdo para apoyar los presupuestos del 2018 después de que el Gobierno haya aceptado y cedido ante las exigencias de Ciudadanos. Carlos Cuesta, buenas noches. Muy buenas. Bien acompañado te tenemos, no te quejarás. Montoro por un lado. A ver. Montoro por un lado. Cuidado. Ahí, para ver si se me pega algo de la rebaja de impuestos. Digo, no de ministro, sí. Tener a Montoro a las espaldas. Tienes una cara de ministro que no te la pisas. Sí, ya lo decía yo. ¿Y qué pasa? ¿Que Rivera también entonces o qué? Bueno, Rivera de ministro o de más, ya veremos. Bueno, oye, ¿no? Tenemos acuerdo. Bueno, ya veremos. Que tenemos acuerdo, pero no tenemos todavía presupuestos, ¿no? Yo creo que lo primero, Carlos, que hay que explicar, que ese acuerdo es un primer paso, que es un primer paso importante, pero que hasta que no se sumen a ese acuerdo más fuerzas, fundamentalmente el Partido Nacionalista Vasco, no va a haber fumata blanca para los presupuestos. Primera puntualización importante, porque hay veces que se hacen anuncios que llegas incluso a pensar, dices, ¿esto nos están anunciando porque es muy posible que no salga? Y qué bien quedamos. No lo sé, no voy a ser malo, pero bueno, vamos a ver, se ha anunciado esto y lo que tú estás diciendo es totalmente exacto. Para que esto salga adelante necesita el famoso y disputado voto del diputado Quevedo y el famoso y disputado voto, por supuesto, de los responsables, de los representantes de PNV. Si no sale con todo ello, no habrá ni acuerdo, ni presupuestos, ni nada que se le parezca. Y PNV, hay que recordar que en estos momentos sigue manteniendo ese mensaje de con 155 no vamos a los presupuestos. Veremos qué es lo que pasa en Cataluña. Pero bueno, vamos a ir repasando lo que se ha anunciado, que por cierto se ha anunciado como un pacto alcanzado por Ciudadanos. Hombre, los pactos tienen dos partes. Se ha alcanzado por Ciudadanos y se ha alcanzado por el Partido Popular, por los dos.
Bueno, ¿cómo va a ser ese apoyo o a qué se ha condicionado ese apoyo de los 32 diputados que encabeza el señor Albert Rivera? Bueno, la primera cuestión es que la señora Pilar Barreiro ha tenido que salir del Grupo Popular y trasladarse al Grupo Mixto. Yo aquí comentaré una pequeña cuestión. La señora Pilar Barreiro, que lo adelantábamos el otro día en OK Diario, cuenta con el visto bueno y cuenta con el informe favorable de la Fiscalía, que asegura que no tiene nada ilegal, pese a lo cual se ha exigido su cabeza y pese a lo cual el Partido Popular la ha dejado rodar. Pero bueno, allá cada cual. La cuestión es que este requisito ya está cumplido y efectivamente, oye, han hecho el funeral de la señora Pilar Barreiro como senadora y por tanto se acepta la condición y Ciudadanos pasa a darle ese apoyo. Subida, siguiente condición, del 2% para las pensiones mínimas. Son pensiones que están en estos momentos oscilando en torno a los 600 y pico euros y tendrían una subida no del IPC, tendrían una subida directamente del 2%. Esto, que puede ser correcto, y son pensiones que oscilan entre los 650 a los 1.000 euros. Aquí tendríamos las pensiones mínimas de jubilación y las pensiones de viudedad. Esta subida del 2%, cuidado, porque no se regula, se estaba pidiendo que vayan linkadas, que vayan ligadas a la evolución del IPC. No se hace ligada a la evolución del IPC. Se hace dentro de presupuestos, por decirlo de alguna manera, y para este año, es decir, no de forma automática, al 2%. Por lo tanto, es más que el IPC, pero no queda automáticamente ligado al IPC. Un pequeño detalle. Rebaja en el IRPF a rentas inferiores a 17.000 euros. Hombre, aquí lo hemos puesto como es, a rentas inferiores a 17.000 euros, porque yo he escuchado por ahí anunciarlo diciendo a las rentas medias. Hombre, no. Las rentas medias no son las rentas inferiores a 17.000 euros. Las rentas medias en España son de 28.000 a 32.000. Eso es una renta media. Esto no es una rebaja para las capas medias. Esto es una rebaja para las capas bajas. Tiene su mérito, si yo no se lo voy a quitar, pero no lo vendamos como rebaja para las capas medias porque una capa media en España no está en este nivel. No lo está. Para que nos hagamos una idea, en el año 78 estábamos en... No, perdón, en el año 86 estábamos en 5.000 euros de renta per cápita, en estos momentos estamos en unos 27.000, 28.000. Es decir, que nos habríamos oscilado más o menos en los niveles del año 97-98. No estamos en el año 97-98. La rebaja va a ser muy modosa, muy reducida. Solamente se va a notar, para que se haga una idea a la gente, por debajo de 12.000, 13.000 euros, en estos momentos no hay tributación efectiva de ningún contribuyente por el IRPF. No la hay. Es decir, que nos queda un espacio muy pequeñito de 14 a 13.000 en el que se les quita la tributación, ¿cierto? Y de esos 14 a 17.000 que van a tener una rebaja media de 30, 40 euros al año, no al mes, al año, 50 euros máximo, dependiendo del caso de cada uno, ¿no? ¿Qué más se ha pactado? Complemento salarial para jóvenes. Esto también tiene un pequeño truco que lo vamos a explicar. Es un pequeño complemento salarial de 400 y pico euros para los salarios más reducidos. Pero lo que se ha comprometido el Gobierno realmente no es a bajarlo con cargo a los presupuestos, sino a solicitar esa partida de dinero a la Unión Europea. Si la Unión Europea lo concede, se hará. Si la Unión Europea no lo concede, pues nada, a la siguiente medida. Vamos allá. Cheque bebé, 1.000 euros año. Además reforzado por el tema de educación para hijos de 0 a 3 años. Esto sí que es verdad que es un compromiso neto de 1.000 euros al año que se puede hacer además como cheque, lo denominan así, o como deducción. Lo que es como el de Zapatero, ¿no? Como el que puso en marcha Zapatero, con un impuesto negativo. Así es. Y a partir de ahí, lo que tú decías, esto es territorio Ciudadanos, a partir de aquí esto ya es territorio PNV. Incluso con todo esto pactado, no bastaría para garantizar esa salida de los presupuestos. Veremos lo que pasa. Carlos, y por lo que has visto, además de tener, digamos que esos incentivos o esos guiños, ¿son unas cuentas realistas que se pueden aplicar en la situación económica en la que está nuestro país? Vamos a ver, España en estos momentos lo que está consiguiendo son unas cifras de recaudación muy elevadas. Son unas cifras de recaudación muy elevadas porque tenemos unos impuestos muy bajos y estamos generando mucho empleo. Generamos mucho empleo, pero no tenemos unos impuestos muy bajos. Tenemos unos impuestos bastante altos, sobre todo para lo que es España. Y por eso está consiguiendo una recaudación muy fuerte. Que consiguiendo una recaudación muy fuerte, en base a unos impuestos bastante elevados, sea el momento de descorchar el champán y empezar a gastar, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Es decir, España, para que nos hagamos una idea, pero España, la misma Alemania, que tiene menos nivel de deuda pública que nosotros, Portugal ni te cuento, Italia, etcétera, estamos en niveles de deuda que prácticamente triplican el nivel de deuda que teníamos en el año 2002-2003. Es decir, hemos salido de la crisis cargando mucha deuda. ¿Eso significa que en el momento en el que tenemos un poco de oxígeno tenemos que ponernos a gastar? Yo particularmente, si me preguntas a mí, considero que no, que sería prioritario bajar más los impuestos que empezar a gastar. Es mi opinión, pero eso ya sí que es una opinión muy personal.
Oye, y una más antes de que nos expliques esto de las criptomonedas. Joder, han detenido a un tipo que se había $1.000 millones de los bancos. Es verdad que no se lo robaba a los depositarios con nombre y apellido, se lo robaba... Se denominaba el Robin Hood. Sí, iba de Robin Hood por la vida. $1.000 millones, claro, luego lo convertía en criptomonedas y luego vete y búscale. Pero digo, de esto de los presupuestos una cosa más, que posiblemente no tenga respuesta, pero si alguien la tiene, eres tú. Lo del PNV... ¿Es postureo este de no vamos a aprobar los presupuestos mientras haya 155? ¿Es postureo? O como me decía un dirigente de Ciudadanos hoy, hombre, después de que el gobierno le regalara el cuponazo, como para que ahora no aprueben ellos los presupuestos. La verdad que tú ya sabes que en política lo que has regalado el año anterior se olvida muy rápido. Vamos. Dice, no, esto formaba parte del pacto de presupuestos del año anterior. Que podríamos hablar mucho de si eso fue un acierto o fue un error regalarlo tan fácilmente. Pero bueno, si es postureo o no es postureo. Mitad sí, mitad no. Mi opinión, y tras haber hablado con gente que está directamente en la negociación, ¿PNV quiere que salgan los presupuestos? Sí, pero 300 veces sí. Y además yo creo que tiene una explicación muy sencilla. ¿Obtienen dinero cada vez que negocian? Sí. ¿Les va bien cada vez que negocian? Sí. Ahora, la cuestión es que realmente ellos tienen una base muy separatista dentro de los distintos grupos que tienen. Tiene una parte que es más la antigua heredera de la burguesía vasca. Tiene una parte que es más el PNV más clásico. Pero tienen una parte que sí que es separatista. Y esa parte que es muy separatista, cuidado porque sí que les puede castigar si, como dicen ellos, en vez de respaldar al hermano separatista catalán, respaldan al que está en estos momentos imponiendo el 155. Es decir, es postureo a medias. Bueno, pues lo dejamos ahí en la incógnita de qué es lo que pueden hacer. Yo creo que se ha entendido, ¿no? Sí, vamos, que hay parte de postureo, pero que hay otra parte de... Cada vez que abren una negociación les va bien. Es decir, que no se van a conformar con el cuponazo, ¿no?, que obtuvieron el año pasado. Oye, lo de las criptomonedas y el tipo este, son $1.000 millones, ¿no?, lo que se ha llevado, digamos que entrando en los bancos fundamentalmente de capital ruso y robándoles, creo que del orden de $500.000 cada actuación. Sí, operaciones muy sonadas, operaciones con muy poquito riesgo, porque él lo que utilizaba era una dinámica puramente tecnológica, puramente electrónica. Vamos a ir viendo cómo operaba este señor, cuidado, porque es él, lo hemos puesto aquí, el ciberladrón más buscado del mundo. Y ha caído en España, es decir, lo ha anunciado el Ministerio del Interior y hace muy bien en anunciarlo porque es verdad que es una detención muy importante. Denis K., bueno, nacionalidad ucraniano, 34 años, es un perfil muy joven. Es un perfil muy joven y además cuidado porque es una persona bastante controlada y bastante inteligente. Lo digo porque no hacía alarde del dinero que estaba ganando. Casado, padre de una niña, vivía con toda la tranquilidad, en una apariencia de, oye, una familia acomodada, pero no tirando el dinero por las ventanas. Bueno, se escondía en Alicante, donde tenía la residencia, y ahí ha sido detenido. ¿Cómo estaba operando este señor? ¿Cuál era la dinámica? Él entraba en los ordenadores. Él conseguía entrar a través de virus y a partir de ahí conseguía determinadas claves. Él era el líder de las bandas delictivas Carbanak, esta es la más famosa, y Cobalt. A esta se le están imputando la mayor parte de los crímenes que él ha cometido, crímenes multimillonarios. Efectivamente, como tú decías, bueno, ha podido robar en total, entre todas las operaciones, se llega a estimar que hasta $10.000 millones, con operaciones, algunas de ellas o concentradas en determinados países, de 1.000 millones. La dinámica, él conseguía claves de funcionamiento de los cajeros, entrando a través de los ordenadores de los empleados. De cajeros fue multiplicando su sistema hasta llegar a cajeros de 40 países en todo el mundo. Lo hacía desde su casa. Este señor no se plantaba delante del cajero para intentar forzarlo ni nada de esto. Lo hacía todo electrónicamente. Enviaba correos que tenían malware, correos que tenían determinados virus, a los trabajadores del banco. Se colaba y a través de esos virus entraba en el sistema informático del banco y a partir de ahí conseguía las claves para hackear los cajeros. ¿Qué es lo que hacía? Desde su casa, literalmente, o a través de determinada gente que trabajaba para él, alteraba las claves y daba orden de empezar a escupir dinero, literalmente. Los cajeros escupían dinero. Estaba coordinado con una serie de mulas, personas que iban a recogerlo físicamente. De hecho, hay vídeos en los cuales se les ve yendo con las bolsas a recoger el dinero como si fuese una máquina tragaperras que ha tocado en ese momento el gordo. Y empezaban a llenar de billetes las bolsas que llevaban. Programaba luego además, que es lo que tú comentabas, transacciones para comprar criptomonedas. Cuidado, con el objetivo en teoría de esconderse a través de las criptomonedas. Bueno, pues le han pillado por las criptomonedas. Le han pillado porque le han detectado la identidad de las criptomonedas. O sea, que cuidado con este mito de que la criptomoneda esconde todo, porque no es del todo cierto. Ya se ha empezado a saber cómo detectar precisamente por la identidad
que se utiliza para comprar estas criptomonedas. Y oye, literalmente lo que tú estabas comentando, en un solo golpe él era capaz, tú mencionabas ese $500.000, ha habido operaciones de 800.000, ha habido operaciones de 1,5 millones en una operación de vaciado de cajeros. Claro, lo que llama la atención, al menos a mí, especialmente en este caso, es que el tipo, el delincuente, el ciberatracador, claro, una cosa es que a ti te confundan y te timen con haciéndose phishing, pasar por ¿no? tu banco, el phishing de toda la vida, te mandan, oye, dame las claves de soy tu banco, dame las claves que las hemos perdido y tal. Está mal y hay que estar atentos y evidentemente hay una responsabilidad personal en proteger sus cuentas. Pero claro, es que este tipo, al que engañaba era el sistema operativo del propio banco, que entiendo que es mucho más complicado, lógicamente. Él se denominaba Robin Hood porque él decía, yo no le estoy quitando el dinero al dueño de la cuenta. Y es verdad, o sea, realmente tú no eras una persona que llegabas al cajero y alguien te atracaba con una navaja por detrás, no. Él lo que hacía era alterar directamente el sistema informático y hacer que escupieran dinero los cajeros. Entonces, ¿responsabilidad de cada uno? No. El banco sí, claro, el banco perdía dinero por todas partes. Está poniendo Ana una cara diciendo, yo creo que el sueño de todo el mundo ha sido ir a un cajero y que si llegas y te lo encuentras, legalmente no va a pasar. Estaba pensando en el tema de las criptomonedas. Porque es un negocio, en mi opinión, floreciente, que no ha hecho más que empezar, entre otras muchas cosas, gracias a la seguridad de las transacciones y a la discreción, digamos. Y si aquí a este le han pillado, pues igual yo a se este nos señor viene lo que le abajo. haría sería retarle a hacerlo en Madrid. Porque con el tráfico que hay en Madrid seguro que la mula llega tarde y el que está por ahí llena la bolsa, pero la suya, con el cajero. Esa es otra. Lo cierto es que esta ha sido una operación de ámbito internacional que ha tenido como escenario España hasta el punto que el FBI al que le había llamado mucho la atención el modus operandi de este ciberatracador, el FBI ha felicitado a la policía española porque es una operación extraordinariamente compleja, porque es verdad que seguir el rastro de las criptomonedas, tú dices, ha caído por la criptomoneda porque utilizaba esa manera de intentar hacer más opacas sus operaciones delictivas. Pero claro, eso hace especialmente complejo poder detenerle. Sí, y estamos hablando de un tipo de delincuente, ciberdelincuente, y yo casi te diría hay mucho más. Es decir, este señor es la cabeza tecnológica de la ciberdelincuencia en estos momentos, ya ha caído. Es decir, lo que estaba diciendo Ana es totalmente cierto. Ya se ha empezado a saber cómo seguir las claves de identificación para compra de criptomonedas, que es verdad que hasta hace bien poco se habían convertido en una especie de baúl de, oye, ¿dónde meto o cómo blanqueo determinado dinero en criptomonedas? De hecho, lo que temían los países, que algunos las han prohibido, es que se utilizara para redes de narcotráfico, para redes de trata internacional, o sea que ahí ha dejado al descubierto que son frágiles. Efectivamente, utilizaban para el envío de sus virus, lógicamente, servidores no ubicados en los países donde operaban, muchas veces servidores en paraísos fiscales, en sitios que supuestamente no tienen colaboración ni judicial ni policial, y lo cierto es que se han empezado a seguir también. Es decir, cuidado porque con esto está empezando a haber un ámbito de cooperación internacional muy potente. La cooperación se ha disparado a nivel internacional a raíz de la famosa historia de las Torres Gemelas. O sea, a partir de ahí Estados Unidos pega carpetazo, Estados Unidos dice se ha acabado porque esto ya no es una cuestión simplemente de delito fiscal ni de cosas de estas, sino que se está financiando masivamente delitos de terrorismo a grandísima escala, ataques terroristas, etcétera. Y a partir de ahí es verdad que se lanzó un movimiento de cooperación internacional que está empezando a dar frutos como estos. Bueno, ya lo sabes, Vieto, que tú que eres muy de criptomonedas en tus múltiples inversiones sobre a todo lo largo del mundo. Sí. Que sepas que deja rastro. A lo mejor aquí ha tenido más papel el CNI de lo que nos cuenta. En esto, bueno, la operación ha sido de la Policía Nacional. A mí me interesaba la Policía mucho Nacional más que está siendo un ejemplo, insisto, internacional, no es broma. El FBI, que no estaba siguiendo el rastro de una manera específica de este ciberdelincuente, sí que le había llamado mucho la atención. Hombre, digo que no estaba siguiendo el rastro porque fundamentalmente ha atacado bancos rusos y tampoco había un especial interés por hacerle un favor a los rusos. Pero el FBI ha dicho, oye, esta operación de la Policía Española es realmente brillante. Bueno, ibas a hacer una pregunta por tus intereses en criptomonedas. A mí me interesaba mucho más la bajada de los impuestos que las criptomonedas. No me veo. A mí me parece mucho más importante. España estaba en el momento ideal de bajar los impuestos. Yo creo que estas políticas que hace el Partido Ciudadanos no son nada liberales, se presentan como liberales, son socialdemócratas absolutamente, y lo que tenía que hacer ahora mismo el gobierno era más obra pública, política que genere empleo. Política que genere empleo y no subvenciones. Las subvenciones no hacen a los seres libres. Esto de dar el cheque bebé y esta política que hace Rivera es absolutamente seguir
haciendo a la gente más pobre. Pues ya ha dejado claro Carlos Cuesta, que esa bajada de impuestos se acota solo a aquellos con ingresos lo que tienen que hacer es bajar los impuestos y favorecer la economía productiva. Eso permite a la gente ganar mucho más dinero, tener más puestos de trabajo, ser más libre, no depender del Estado, no tener que estar dependiendo que te den 600 euros un señor porque se le ocurre un día. No, que generen puestos de trabajo y que le den libertad a la gente. Pero si lo que se gastan en subvenciones lo quitarán en impuestos. Por ilustrarnos, nos decías, por cierto, la renta media en torno a los 27.000 euros, En estos momentos, 27-28.000 euros. Bueno, eso es una renta media, cuidado, en bases tributarias, es decir, quitada la cotización a la seguridad social. Es decir, con cotización a la seguridad social nos vamos por encima. Y cada cual, oye, tiene todo el derecho del mundo a anunciar sus medidas y decir que es una medida muy eficaz para X. Pero eso, objetivamente, no es la capa media. Eso no son las familias. Eso no solventa un problema de falta de ahorro o de previsión para la jubilación. No es verdad, eso es otra cosa. Y por debajo de esos 17.000 euros, que son los que se podrían beneficiar de esa rebaja fiscal, estaríamos hablando, nos lo ha explicado Carlos Cuesta, de unos 30 euros al año, no al mes, al año. Que digo que con 17.000 euros ni con 27.000 con la renta media, el chalet del que va a disfrutar esta Semana Santa Bárcenas no nos lo podemos pagar, ¿no, Lucía? Eso es, José Luis. Vamos a ver ahora el chalet, ese dúplex de Bárcenas, y vamos a decir que las vacaciones de Semana Santa ya han comenzado y Bárcenas, como decíamos, pendiente de la sentencia por el caso Gürtel, también se ha ido unos días de descanso, pues donde a esta lujosa residencia del extesorero del PP tiene en Baqueira Beret un dúplex de 150 metros cuadrados valorado en 941.000 euros. En estas imágenes podemos ver el piso piloto que ofrece la web del residencial Valderruda. El piso está embargado como parte de la fianza, pero al no haber sentencia firme puede hacer uso de él hasta que el embargo se haga efectivo. Para poder disfrutarlo estos días, sus abogados han tenido que pedir permiso a la Audiencia Nacional porque cada lunes tiene que personarse en sede judicial y hoy lo ha tenido que hacer en el juzgado de Biela, el más cercano a la residencia. De hoy no hay imagen, pero esto mismo se repetía en febrero de 2015. Bárcenas acudía a firmar al mismo juzgado, momento que suscitó la atención de todos los medios ya que acababa de salir de prisión tras 19 meses entre rejas en Soto del Real. A Negre por lo menos le ha gustado, ¿eh? El dúplex de sí, Bárcenas. No, pero sobre todo de Bárcenas se está pegando una buena vida. En Marbella, donde yo soy, es habitual verle tumbado a la Bartola allí en una exclusiva organización donde tienen un apartamento, tanto él como amigos suyos, y ahí tienen su grupito de amigos y él lo está pasando ahí tranquilo, totalmente ajeno a la tensión independentista y y siguiendo su tema judicial desde Marbella los fines de semana y entre semana en Madrid, donde tiene reuniones constantes con su abogado. Bueno, hay que decir que todavía no está juzgado el señor Bárcenas, que esta Semana Santa va a disfrutar de ese dúplex y entendemos que incluso pues también de algunas bajadas, ¿no? Para esquiar. Bueno, vamos a ver algunas de las portadas que ya nos están llegando a la redacción de los periódicos ya de hoy, ¿eh? Ya hemos cambiado de día, ya estamos a 27. Evidentemente Puigdemont centra las portadas de los principales periódicos. De hecho, bueno, ya te la sabes, la tuya, Beito, ya te la sabes de memoria, pero decís, vamos a ver el diario ABC, decís, Puigdemont esperará su traslado a España en la cárcel alemana. El gobierno de Merkel, ya hemos explicado a lo largo del programa que esto ha sido muy significativa, esa declaración del portavoz del gobierno de Merkel, expresa su apoyo al Estado de Derecho y Democrático español. Y esa exclusiva que ya hemos avanzado aquí en el programa, en boca del director del diario ABC, 2 choferes de la Generalitat llevaban el vehículo en el que fue capturado Puigdemont, nada más entrar en territorio alemán. Yo me quedo con ganas de ver la salchicha que se va a comer Puigdemont. La salchicha también nos ha avanzado mañana hay que comprar el ABC. Mañana y todos los días hay que comprar el ABC, pero mañana cuando lo compren van a ver una salchicha de una cárcel en Alemania. Y un sándwich. Y un sándwich. Pero tiene delito especialmente que sea una salchicha en Alemania, la que no sea en un estado apetecible. Que es que en España las cárceles se come bastante bien, en las cárceles españolas. Bueno, los presos no suelen quejarse de la comida. De que estaba pasada la carne de la hamburguesa. Bueno, y también de los presupuestos. Ya nos decía Beito que le preocupa más los presupuestos y dice efectivamente la portada de ABC mañana, Rivera apoya unos presupuestos con subidas para el 80% de los pensionistas, es decir, poca rebaja fiscal, no para el grueso de la población, para aquellas rentas por debajo de los 17.000 euros, pero sí una subida, digamos que generalizada para los pensionistas, hasta el 80% de ellos. Las cuentas incluirán ese cheque fiscal para jubilados de rentas
bajas. La Policía Nacional detiene también, es portada mañana lo que nos acaba de explicar Carlos Cuesta, al ciberladrón de los 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Y ojo con esto, también en la portada de ABC, los menores podrán cambiar su sexo y nombre en el registro desde los 16 años. Es que según el proyecto de ley, vamos. Dice, los menores transexuales podrán cambiar su sexo y su nombre en el registro sin permiso paterno a partir de los 16 años, efectivamente con esta condición, si prospera en el Congreso la proposición de ley del PSOE que plantea modificar la actual norma. Una vez finalizado el plazo de enmienda, solo el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro se han opuesto a los cambios, de manera que tal cual está ahora, y con esos números saldría adelante esta propuesta, si solo se mantiene la oposición del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, vamos a ver también la portada del diario El Mundo, también evidentemente con lo que está ocurriendo en Cataluña como objeto de su principal titular. Los Mossos advierten a Torrent del giro violento del procés. Hoy ya hemos comentado desde Barcelona que afortunadamente nos están repitiendo los incidentes violentos de anoche, pero que en cualquier caso, nos ha dicho también Serafín Giraldo, inspector de la Policía Nacional, tienen claro que eran actos violentos perfectamente dirigidos, orquestados y preparados, y que por tanto podrían repetirse en cualquier momento. Dice el diario El Mundo, el mayor López le alerta de que los antisistema de la CUP provocarán nuevas algaradas y le pide que llame a la calma. Además, Interior refuerza la protección policial a altos cargos judiciales y líderes de la oposición. Muy señaladamente al juez Llarena, que ha recibido alguna amenaza, incluso su mujer, a través de las redes sociales. Alemania, dice el diario El Mundo, deja a Puigdemont en prisión por riesgo de fuga a Bélgica. De hecho, era lo que estaba haciendo. Estaba tratando de huir hasta Bélgica cuando fue interceptado por la policía a los 30-40 kilómetros de entrar en territorio alemán. Dice también, Rajoy y Rivera pactan subir las pensiones para tratar de atraer al Partido Nacionalista Vasco a los presupuestos, y también en el ámbito de economías cumplen con el déficit por primera vez. Ya parece que es verdad que algunos se han apretado el cinturón. Veremos si el año que viene, que es año ya electoral en las autonomías, se mantiene ese rigor presupuestario, que es de desear que así sea. Y dice un titular más del diario El Mundo, ahí lo tienen, 200 vecinos impiden que la policía detenga a un narco. Hemos hecho algún programa especial con lo que está ocurriendo en la línea, precisamente por el narcotráfico. Claro, y la propia policía te lo dice, es que es prácticamente imposible de combatir cuando la propia población, o buena parte de la población, vive de ese negocio ilegal del mucha cobertura social, claro. Y no hay medios suficientes. Es que la industria local. Nadie quiere ir a trabajar a la línea. De ello, no es que haya más. Si llevas el doble de policía, seguramente tendrás un problema. Igualmente, porque si la gente vive de ello, no te va a dejar que captures al ves a chavales vecino. Con 18 años con Ferraris y Porches ahí en la línea. Claro, lo que hay que generar es una cultura del trabajo y propiciar el nacimiento de una industria que dé empleo a los jóvenes. Pero eso, ¿cuánto dinero hace falta para hacer eso ahí en la línea? Y sobre todo, claro, que la barrera de entrada, ya que estamos en términos económicos, es enorme. Me lo decía un policía que trabaja sobre el terreno en la línea. Es que a un joven, simplemente por estar de chivato, por advertir de la presencia de la policía, le pueden llegar a pagar 1.000, 1.500 euros con riesgo judicial. Hombre, riesgo, pero no excesivo tampoco para él. Y luego tienen a topos dentro combatir contra eso es tienen a topos dentro de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado también. Bueno, pero eso son los casos menores, pero están investigando y se les aparta del cuerpo. Sí. Y las fuerzas de seguridad españolas están muy especializadas en narcotráfico y hay jueces que han sido muy activos en esto. Yo no creo que haya que resignarse. Es que por supuesto este esquema, que no, claro que no. Es decir, que la línea y que aquel territorio es complicado y que es cierto, pero hay que combatir el delito. Y de hecho se está avanzando. Hay que combatir el delito en todos sus frentes. Diario El País. El secesionismo se obstina, dicen en El País, se obstina en la defensa de Puigdemont. La justicia alemana mantiene en prisión al expresidente catalán mientras tramita la petición de entrega a las autoridades españolas. Además, dice el diario El País, Estados Unidos y Europa elevan la tensión contra
Putin. Y dice el cerebro de esa empresa de análisis de datos, Cambridge Analytica, sin nosotros no habría habido Brexit. Un titular más en La Vanguardia dice: Puigdemont seguirá en prisión hasta que se resuelva la entrega. El Tribunal Superior Regional tomará la decisión final sobre la extradición del expresidente catalán y la Fiscalía belga. Los belgas, una vez más, dicen que no ven riesgo de fuga de los exconsellers Comín, Serret y Puig. Además, Ciudadanos y el Partido Popular pactan los presupuestos, mientras el PNV, dicen en La Vanguardia, se aleja del acuerdo. También el PNV es el objeto del principal titular de El Economista esta noche. Moncloa retrasará el debate del presupuesto para tratar de sumar al PNV. Hombre, lo del PNV, postureo y también parte de tratar de sacar algo más de dinero de esa negociación. Echamos también un vistazo a la página web de cope.es. Dice: el juez alemán decreta prisión preventiva para Puigdemont. El expresidente de la Generalitat, por tanto, seguirá detenido mientras se resuelve su extradición a España. Y en La Razón, Puigdemont, prácticamente el mismo titular: Puigdemont seguirá en prisión por riesgo de fuga. Y vemos, es llamativa, la fotografía de portada mañana del diario La Razón. Un joven quema la imagen del juez Llarena en una protesta en Valencia. Dice: Llarena lleva escolta desde que encarceló a la cúpula del proceso independentista. Y nos llega también la portada ya de hoy del diario Expansión. Dice: Inditex, Amadeus y Acerinox lideran el salto exterior. Un tercio de los grupos del IBEX tiene más del 80% de su negocio fuera de España. Por supuesto, también en la prensa económica, la detención y envío a la cárcel de Puigdemont. Dice el diario Expansión, ahí lo ven, con fotografía en la portada: Puigdemont, prisión hasta que se resuelva su envío a España. Y el independentismo reactiva su desafío al Estado con la convocatoria para el miércoles de ese pleno que en el fondo es una actuación simbólica más, porque no es un pleno de investidura de Puigdemont, es un pleno para defender la facultad que tendría Puigdemont de poder ser el candidato a una hipotética investidura, que yo se lo decía al comienzo del programa. El propio Puigdemont desmintió cuando trataba de mojarle la oreja a Oriol Junqueras, diciendo: no se puede ser presidiario y presidente. Eso no lo dijo nadie más que el propio Puigdemont, y además lo dejó por escrito. Bueno, esto es lo fundamental de lo que se van a encontrar en la prensa mañana. Alguna exclusiva más, por ejemplo, como la que nos ha avanzado Vieto Rubido en el diario ABC. De inmediato volvemos y rematamos el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, que en el Cascabel ya saben que vamos por delante. Ya les vamos a decir cuáles van a ser las noticias, iba a decir de mañana, no, ya de hoy. Susana, ¿cuáles van a ser las principales noticias que se esperan para este martes? Claro, para el martes, porque ya son las 12:27, ya estamos a martes. Bueno, pues arrancamos en Madrid, donde el Gobierno va a aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario ese proyecto de los presupuestos de este año. Y sin embargo, tenemos que recordar que aún falta su aprobación en el Parlamento para que se lleven a efecto. A continuación, en Sevilla, el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, va a declarar en el juicio de los ERE de Andalucía. Fernández es uno de los principales implicados en este caso, por el que ya estuvo 4 meses en prisión. Y terminamos con la Semana Santa, en concreto en Málaga. Allí la Cofradía de Jesús de los Pasos y María del Rocío saldrá en procesión a las 3 de la tarde. José Luis. Bueno, y buena parte del tiempo de nuestro programa hoy ha tratado de explicar qué va a ocurrir, qué ha ocurrido y qué va a ocurrir en las próximas horas con el expresidente catalán, que ya está en prisión de manera cautelar, enviado por un juez alemán. Le hemos pedido opinión incluso a un exmagistrado del Tribunal Supremo, pero también le hemos pedido opinión al pueblo, y el pueblo ha hablado. Lucía. Sí, José Luis, hoy le preguntábamos a nuestros espectadores si creen que Alemania entregará a Puigdemont para ser juzgado en España, y un 66,6% de los votos de los espectadores cree que sí, que Alemania entregará a Puigdemont a España para ser juzgado aquí, frente a un 30,4% que cree que no. Y por cierto, las 12:29, me están diciendo algunos de nuestros analistas, es una magnífica hora para irse a dormir, pero yo les estoy aconsejando que no lo hagan. Que no lo hagan, porque es todavía mejor momento para ver Crónica Vaticana con estos argumentos. Irene Pozo.
Hoy en Crónica Vaticana hablamos de la guerra y sus consecuencias. Se cumplen 7 años de conflicto en Siria, una situación que ha llevado a millones de personas a jugarse la vida en una huida forzosa de su país. Esta semana es noticia la ONG proactiva Open Arms, que ayuda a personas que llegan por mar huyendo de conflictos bélicos como el de Siria, cuyo barco está retenido en Sicilia, acusados de fomentar la inmigración ilegal. Hablaremos con ellos. Además, analizaremos el papel de la familia en la sociedad. El Papa viajará a Dublín para el Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará en el mes de agosto y donde ya se han inscrito cerca de 10.000 personas. Y conoceremos también a los jóvenes que han representado a España en el Presínodo por la Juventud que se ha celebrado esta semana en el Vaticano. Estos y muchos más temas de actualidad se los contamos en unos momentos. Antonio. Sí, pues eso, ya mismo, en cuanto Javier Negre nos dirá buenas noches, Javier. Buenas noches y feliz Semana Santa. Buenas noches. Buenas noches. Un placer contar contigo también, Ana Zamboal. Buenas noches. Feliz Semana Santa. Y Víctor Rubido, que todavía va a cerrar el periódico ahora. Sí. Está cerrado, está cerrado. Denodado trabajador, el director del diario ABC. Y a todos ustedes, por supuesto, quédense ahora con Crónica Vaticana y aquí les esperamos mañana. Que descansen. Adiós.